Bueno, pues muchísimas gracias por aceptarnos aquí en tu bella oficina, que siempre me da mucha paz tu oficina y desde que vine te lo dije. Bienvenido a Gallazo Podcast. Gracias. Platicamos con personas que tengan, creo que, una historia muy digna que contar, cosas muy de mucho valor para las personas y de hecho me gustaría comenzar un poquito platicando contigo porque siempre desde que te conocí hay como, no hay una definición que yo tenga, tú sí Ajá. la tienes seguramente, pero una definición clara de qué es lo que haces. Entonces, no me gustaría que me digas qué eres, sino más bien que me describas qué haces. Okey. Pues mira, yo creo que es una respuesta que normalmente siempre les digo que me atoro en contestar, porque no es una respuesta simple como decir abogado, ¿no? O como decir, soy doctor en Doctor, esto. ajá, Eh, yo estudié comunicación organizacional, que esa fue como la especialidad en la que tuve ganas desde el principio. Cuando yo estudié comunicación, la mayoría se iba a medios. A mí medios no me llamaba mucho la atención, ujú, pero a mí siempre me gustó como más la empresa, las organizaciones, cómo funciona la interacción social, los retos que implicaban dentro de la empresa. Por un lado era algo que me gustaba y por otro lado era algo que yo sabía que había mucho mercado. O sea, okey. comunicación cuando yo la estudié era como el boom, ¿no? Que traía a todo el mundo ganas de estudiar comunicación y Y los que estudiaban comunicación era como que querían estar en la todos tele, querían ¿no? estar en Yo tele, o todos querían radio, estar en ajá. radio, Sí, sí, todos sí. querían hacer revista, todos Ujú. querían la foto con el famoso, o sea, todos querían estar a cuadro y la verdad es que son muy pocos espacios. Okey, Entonces, a mí lo que yo veía es esta comunicación y me gusta mucho, pero todas las empresas necesitan comunicación, claro. todas. Ese sí es una regla general, en todas las empresas hay comunicación. Entonces, cuando a mí me decían al principio que comunicación iba a ser difícil, yo decía, pues puedo trabajar donde sea, ¿no? O Claro. sea, todo el mundo me decía, es que tal televisora o tal radio o tal, o sea, no es por ahí por donde voy. Ujú. Entonces, por los 2 lados se hacía bien como el camino, ¿no? O sea, por el lado que a mí era lo que me gustaba y además era lo que había más posibilidades de encontrar trabajo. Entonces, bueno, estudié comunicación organizacional, pasó el tiempo, me dediqué a eso y en algún momento hace 13 años conozco a mi esposa, que hoy es mi esposa, la conozco, ella es neuropsicóloga y a la hora de empezar a fusionar, digamos que yo empecé a conocer lo que ella hacía, a entender las herramientas de lo que ella trabajaba con niños. ¿Y tú qué hacías? Yo trabajaba bueno, en el momento en el que la conocí me acababa de independizar y puse una agencia de comunicación. Okey. Me costó trabajo porque yo viví en Monterrey, me regresé aquí a Cuernavaca y me costó un poco de trabajo porque Cuernavaca era muy difícil las empresas. O sea, Okey. el ritmo como que la publicidad y todo eso, Más lento. todo lo que era comunicación, las empresas era un poco más complicado, los presupuestos eran más limitados, Ujú. eran empresas un poco más familiares o más chicas. Y las empresas grandes, la mayoría, que existen varias aquí muy buenas, son corporativos. Ujú. Entonces los corporativos son reglas generales hacia todos. Entonces empecé como en ese momento a tener ese camino. Y mi esposo es de Monterrey, tenía un centro en Monterrey que veía niños en cuestión emocional, académica, todo, y empecé a conocer las herramientas que ella tenía. Ujú. Entonces, desde las herramientas que veía, yo decía, es que esta herramienta en la empresa es una joya. O sea, esto no existe no hay herramientas así que te manejen el conocimiento de la personalidad de la gente que está dentro de una empresa. No hay recursos tan simples o prácticos, porque a fin de cuentas no existen, o sea, existen muchas herramientas muy útiles, Ujú. pero generalmente son muy teóricas. O Claro. sea, tú lo puedes ver en las empresas y te van diciendo la teoría de tal o el Ujú. sistema tal o vas metiendo y todas esas cosas van como que de alguna manera te van cuadrando hacia algo, te hacen que como empresa te adaptes a algo. Okey. Entonces, yo empecé a encontrar ahí y entonces hicimos una fusión, ¿no? Así como la comida en los restaurantes que Como dicen, es comunicación fusión. organizacional con la parte Ajá, psicológica exacto. Entonces, y empalmarlas. y no nada más psicológica, sino neuropsicológica, que es la Neuropsicológica. especialidad. Neuro se basa en procesos, Ujú. que eso es mucho de lo que nos gusta mucho la combinación. Neuro son procesos, que es proceso puro, y comunicación organizacional, en lo que a mí me especialicé es en el entender los sistemas, Okey. cómo interactúan los sistemas. Entonces, ves los sistemas y ves los patrones. Entonces, esa combinación hizo algo muy bueno, ¿no? Entonces, me cuesta trabajo porque no soy psicólogo,
pero tengo muchas bases, pero al Ujú. mismo tiempo soy comunicación, pero la gente de comunicación lo ubica como medios de comunicación o publicidad, entonces es realmente una fusión. Okey, es que yo creo que, de hecho, la parte de trabajar con la mente de las personas, trabajar realmente como las emociones, hoy no me gustaría decir que está de moda de alguna forma, porque yo creo que más bien cada vez entendemos mejor que la gente Ujú, necesita apoyo en la parte mental, ¿no? Así como si te duele el estómago, vas al doctor, si tienes un problema jurídico, vas con el abogado y pocas personas realmente atienden la parte de la mente. Entonces, creo que hoy no es que esté de moda, al contrario, creo que lo aplaudo mucho el que cada vez más personas estemos conscientes de que necesitamos atender y cuidar nuestra mente, pero, tal vez hoy día las empresas están un poquito más abiertas a hacer ese tipo de inversiones para su gente, porque ya se están dando cuenta que si tienen a la gente bien y, la cuidan en la parte emocional, ujú. que eso es lo que hace que una persona detone para bien o se te caiga, ¿no? Cómo esté mentalmente. Y me da muchísimo gusto que hoy ya cada vez estén más se corta, yo sé. Estén, las empresas estén más preocupadas por tener gente sana mentalmente, pero si lo llevamos hoy a un, vaya, en esos años, qué tan, porque estamos hablando de 12 años atrás, qué tan complicado fue como meterse a esa parte? Mira, la verdad es que no poner todos, o sea, México tiene una cultura, ¿no? Ujú, Pero independientemente de la cultura de México, cada estado tiene una cultura. ujú, Para nosotros, por ejemplo, la puerta que encontramos en Monterrey, en las empresas, en el esquema como que en el sistema empresarial y la mentalidad, más bien, la mentalidad empresarial que manejan allá, son empresas muy familiares, son empresas que son muy regionales. Entonces, son empresas donde las personas formaron eso y empezaron a tener vínculos con sus propios empleados. Se fue creciendo, entonces son como familias, ¿no? ujú. Entonces, fue donde encontramos más puerta. En las empresas de allá empezamos a encontrar mucho el beneficio de sentirlo como en familia. Nosotros trabajamos mucho en las empresas, pero también trabajamos a nivel familiar y Okey. trabajamos a nivel niños, trabajamos a nivel adolescentes, Ujú. adultos jóvenes. Ahorita tenemos muchos entrenamientos para un bloque de edad que está buenísimo de 20 a 30 años, ¿no? Que es una edad en la que ya estás listo, pero te faltan herramientas, pero tienes, o sea, como que traes ganas, ya traes madurez, pero al mismo tiempo te faltan ciertas cosas, entonces hacemos mucho entrenamiento ahí. Pero dentro de ese arranque inicial, Monterrey fue donde empezamos a encontrar ese camino. Las empresas que empezaron a llegar eran empresas donde teníamos contacto directo con el dueño, ¿no? Okey. El reto más grande que nos pasó en general, y más en ese momento, era que cuando nosotros llegábamos, le decíamos, es capacitación o es contratación, es hacer selección de personas Ujú. o es ayudar a que las personas tengan un equilibrio emocional o que no es realmente emocional al 100%, eso es parte de, nosotros nos enfocamos más como en el sistema de pensamiento que tiene cada persona, que eso es lo que detona. Tu pensamiento te detona tus emociones, tu pensamiento te detona tu actitud, tu pensamiento te detona cómo enfrentas y abordas los retos. Entonces, es más hacia herramientas de pensamiento, que Okey. suena raro, ¿no? O sea, decir, No, suena enseñamos a pensar a bastante la padre. gente cuando es algo natural, pero precisamente lo hacemos y lo aprendemos de una forma tan natural y Ajá. tan silvestre que no tenemos recursos y herramientas, ¿no? O sea, es parte de lo que vamos complementando, pero empezamos a tener buen resultado allá. El reto inicial más difícil que tuvimos es que cuando llegábamos a recursos humanos, que todo mundo te decía, ve a recursos humanos pensaba o nos decía, ¿ya lo ¿Y cómo se los hacemos? vendes, no? O sea, No, que es nos cerraban la puerta. O sea, nos decían, ya lo hacemos, ya o les damos sentían, capacitación a los trabajadores, ¿no? ya tenemos, o muchas veces lo sentían como, vas a evidenciar que no estoy haciendo algo. Entonces nos cerraban las puertas. En general era Guau. complicado ese reto. Afortunadamente, te digo que donde nos empezó a abrir la puerta fue en Monterrey, porque las personas que conocíamos, que llegamos por recomendaciones, incluso fue un paso bien interesante porque empezábamos a trabajar
con los hijos o empezábamos a trabajar con la familia Ujú. y directo él nos decía, oye, esto lo hacen en empresas porque a mí me encantaría conocer, como estoy conociendo a mis hijos, Conocer me a mis encantaría conocer a empleados. mis gerentes, me encantaría conocer a todas estas personas y empezamos a entrar. Y de ahí fue pura recomendación. Entonces, y hasta el día de hoy sigue siendo un reto entrar por recursos humanos. Sigue siendo bien complicado. Pensaría que hoy está más abierta la puerta en la parte de vas a darme cómo funcionan la gente que trabaja para mí, pues, por supuesto que me gustaría saber por dónde le llego. Es, debería ser, Ujú, ¿no? Pero fíjate que no tiene tanto que ver. Yo no creo que sea recurso humano 100% del área complicada, sino más bien también a dónde han llevado a recursos humanos. La okey. función de recursos humanos como tal en realidad es Reclutar. capacitar, es tener el bienestar de todos, es encontrar, esa es una función ideal, digamos, ¿no? Ujú. Pero la realidad es que el día de hoy todas las empresas están totalmente al revés. O sea, tienen recursos humanos, son como los que se encargan de las reglas, nóminas, pagos, contrataciones, pero no tienen ni el talento, o sea, no me refiero al talento de las personas, Y sino son psicólogos los que hay normalmente de todo. reclutan en recursos Hay humanos. mucho todo. La verdad es que recursos humanos llega mucho, mucho, o sea, hay como muchos caminos que llevan a recursos humanos, pero en general el talento que les está faltando es como en el equipo. Mm, Es muy difícil que una persona pueda estar abarcando tanto y el área de recursos humanos normalmente son más reducidas en empresas promedio, digamos, ¿no? En claro. empresas muy grandes o corporativos tienen a muchas personas y sí tienen el área de especialidad de talento, tienen el área de especialidad de capacitación, pero en el promedio de las empresas de México, recursos humanos está muy cargado de actividades. Entonces, a veces ven y dicen, híjole, Y le es dejan una poco más. espacio a la parte de atender Exacto. mentalmente a las Entonces, personas. ahí, por ejemplo, en las empresas, ya que entramos, hemos logrado trabajar muy bien con recursos humanos. De hecho, recursos humanos ya seguimos muy bien con todos porque entienden que lo que haces es simplificarles el trabajo, que lo que haces es complementar lo que les está haciendo Claro, es que falta, es una gran que lo que ayuda. haces, sí. Entonces, ahí es donde ya empezamos a trabajar muy bien con ellos Ujú. y al revés, o sea, te ayudamos a que no tengas la responsabilidad al 100% de una contratación, por ejemplo, Por de supuesto. un puesto bien clave, que además te tienen a veces limitado con recursos, ¿no? Ujú. Es, nada más te dejo que me pagues esto y tal prueba y tal valoración y ya, ¿no? Entonces, eso nos ha abierto mucho camino. Esto que hacen con las empresas, también entiendo que trabajan ustedes, o los han contratado como para reclutar, personas como de alto nivel, o sea, directores o ¿sí? Sí, mira, nosotros entramos, me voy a ir un poquito atrás, Por hazte cuenta favor. que nosotros lo que entendemos es que las empresas, o todo es un sistema, a fin de cuentas, y es un sistema que está cubierto y está trabajado y operado por personas. Entonces, así como en la familia, que muchas veces la hemos visto, o sea, en la familia te puede caer increíble alguien de tu familia, o te puede caer pésimo, y no es Ujú. porque sea de la familia, son personalidades y Claro. son características. Entonces, las empresas, hay algo que a la gente se le olvida muchas veces, a los empresarios o sí es, se le olvida que la gente tiene empresa, o sea, que realmente la empresa Está hecha de personas. está hecha de personas, Ujú. ¿no? Y normalmente siempre les digo a los dueños o así cuando nos toca tratar o con directores o con todos, siempre les decimos, les ponemos una tarea cuando empezamos a trabajar con ellos, la tarea es, vente hoy digo, hay empresas que trabajan horarios de todos horarios, ¿no? Pero Ujú. normalmente es, ven en un horario donde no haya gente. Esa es tu empresa. Son fierros, está pagada, no hay productividad, tienes Ujú. máquinas, tienes todo, pero Está hecha de no personas. está hecha. Ujú. Entonces, realmente ubica que las personas que están entrando Son son parte importantes. importante dentro de la Muy. empresa. Y la persona, a fin de cuentas, una cosa es que tenga la preparación, que tenga los conocimientos, pero esa persona, si salió peleado de su casa en la mañana, no te va a ser productivo. Si esa persona está estresado porque no le está saliendo la cuenta de mes, no te va a ser igual de Claro. productivo. Si esa persona está viviendo momentos complicados, si Si la no está empresa feliz haciendo lo que está haciendo. y sobre todo, si no está feliz, y además que eso es bien clave en las empresas, hay mucho factor de personas que se encargan de hacer infelices a muchos alrededor. Sí, lo he vivido. Entonces, yo creo que todos nos han tocado tener a una persona así convivir en una persona así en la empresa, que es muy frustrante, te tira proyectos,
jefes que no tienen la preparación real o la madurez emocional para poder ser líderes. Entonces, bueno, empezamos a ver toda esa parte de las personas y a fin de cuentas es el equipo que tú pones, ¿no? Claro. O sea, normalmente las contrataciones se hacen en función de qué características tiene que cubrir un puesto, ¿no? Que de entrada ahí muchas veces encontramos un reto bueno, que te mandan el perfil de puesto o la descripción de puesto, ¿no? Y te dicen, esto es lo que necesitamos. Y dices, híjole, tu puesto está bien mal armado, porque a veces es el puesto de lo que no quiso hacer Juanito, con lo que no quiso hacer Toda la combinación. Pepito, con lo que no Que quiso sea hacer. tolerante a la frustración, que Ya te manda el foco rojo de dónde vas. Ujú. Pero en realidad, cuando tú ves esa parte de la empresa y dices, ese puesto no tiene un sentido porque me estás pidiendo a alguien que tenga muy buena organización, pero al mismo tiempo que tenga muy buena creatividad, pero al mismo tiempo que tenga, me estás aventando, estás haciendo un tutti frutti que de un tenga puesto de todo lo que no todo. estás teniendo y estás queriendo cubrir en una vacante todos los huecos que tienes. No tiene un sentido tu puesto. Entonces, de ahí a veces empieza el reto, ¿no? Pero en general es eh, no nada más es que cumpla las características o los requisitos técnicos o los Okey, conocimientos, sino que a fin de cuentas va a ser una interacción de persona a persona. claro. A nosotros nos ha tocado y de veras nos pasa mucho con empresas con las que trabajamos, incluso cuando llegamos con los finalistas de los candidatos que tenemos. Cuando trabajamos en contratación, hacemos contrataciones, hacemos un equipo, porque nosotros no podemos evaluar lo técnico. Ujú, No tenemos capacidad para saber si un claro. ingeniero tiene las bases correctas Evalúan la o si parte de un la abogado, ¿no? O personalidad. sea, es qué persona está entrando. Recursos humanos lo que hace es valorar los skills que traen, que cumpla con los requisitos, que todo cumpla. Ujú. La gente que lo entrevista normalmente, la persona que contrata, no el puesto, el director, el jefe, el que traiga directo, el jefe directo, checa la parte técnica y nosotros vemos la interacción de persona. Pero ahí no nada más vemos a la persona, sino que evaluamos también a la perspectiva del jefe y la personalidad de con quién va a trabajar. Sí. Incluso en las empresas que llevamos muchos años trabajando, conocemos a los equipos. Entonces decimos, esta persona trae mucha característica muy buena, pero va a chocar contigo. Eso se me hace súper interesante porque me ha tocado y he leído un poco que hoy la parte de reclutar a un líder, o sea, Ujú. que tenga ciertas personas a su cargo, ya la parte de los conocimientos ya no es suficiente. O sea, de, este cuate, pasó por este departamento y pasó por esto, entonces este cuate sabe hacer de todo, tiene mucho conocimiento, pero tal vez no tiene, y así tal cual lo dicen, un buen corazón. Ujú. ¿En qué sentido? En que es el líder o el jefe que todo mundo le hace caso por el conocimiento que tiene, pero de una mala forma, ¿no? De que Ajá. tiene al equipo tal vez incluso hasta dividido, enojado, infeliz, y que hoy la parte del conocimiento, la verdad es que incluso con inteligencia artificial, con un Google, con un YouTube, hay muchísima información. O sea, eso ya tal vez no es muy válido, Ujú. sino que hoy la empresa se fija más en que tenga un líder, que tenga un equipo feliz, que tenga un equipo comunicado. Decía por ahí Rodrigo Herrera, que es el CEO de Genoma Lab, que si él pasa por una oficina, un departamento y ve que el líder todos están cotorreando y están pasándole a súper, ese es el buen líder, ¿no? No el que está como regañando a todos y tiene a No. todo, porque, y es que existe. Y muchas veces la gente no dice nada justo Ujú. por temor a que pierda su trabajo. Entonces, es bien importante, creo que el trabajo que ustedes hacen, porque creo que lo que en realidad es una consecuencia del trabajo es que reclutes a una persona que más allá de los conocimientos tenga los skills de comunicación para entender las diferentes personalidades que tiene en su equipo, que eso, adaptarte, ahorita me platicarás un poquito de Ujú. eso, pero creo que lo que me gustaría saber es en este complemento que ustedes hacen con recursos humanos, qué metodología, cómo empiezas como a decirle a recursos humanos, no quiero un refrito aquí de lo que, o sea, no te puedo hacer un trabajo de refrito que tienes, que no está sucediendo en tu empresa. O sea, Ajá. ¿cómo realmente crean ese perfil Ok. o cómo les ayudas para eso? Mira, acabas de decir algo que es bien clave. O sea, es parte de lo que te digo que en algún momento fue la fusión que yo empecé a ver con Pau, con los recursos que ella tenía.
nosotros tenemos como un mapeo, pero el mapeo no es de habilidades o muchas veces, por ejemplo, y funcionan, o sea, las pruebas, las psicométricas, todo lo que va haciendo, lo que hace es que te lleva a un rango. O sea, te monitorean y te dicen, de aquí a aquí es un rango correcto. De aquí para acá estás sobrado o de aquí para acá estás falto, ¿no? Sobrado y falto no está en lo ideal. A veces te falta algo, a veces te sobra y tampoco es bueno que te sobre, ¿no? O sea, que te sobre proactividad, híjole, te vuelve como el incómodo de todo el tiempo proponer, proponer, ¿no? Entonces, digamos que se va manejando más por tabulador y es un rango promedio de lo que funcionan muy bien, o sea, tienen un recurso importante. A nosotros, digamos que en donde lo empezamos a ver como esa fuerza, es que nosotros encontramos la herramienta de hacer un mapeo. Un mapeo es como un inventario de realmente características muy específicas de mi personalidad. Terminó, o sea, lo que nosotros entregamos y lo entregamos a la persona y lo entregamos al jefe es como un instructivo personal, de decir, a mí me facilita más Este que cuate se me maneja entregues, así. sí, es un instructivo de quién va a entrar. Wow. Entonces, ese instructivo viene muy marcado, hazte cuenta, a esta persona dale instrucciones de tal forma, a esta persona para que logre su resultado le conviene más partir las metas en tal forma, esta persona te va a dar mejor rendimiento si entiende sus picos, por ejemplo, todos tenemos picos de energía. Hay personas que son súper matutinas, hay personas que son mucho más fuertes en la tarde, pero en el Inter tienen picos, por ejemplo. Entonces, saber en qué momento va a tener, incluso en su desempeño, porque hay personas que entran con ¡fum!, ¿no? Y los ves y despuntan y ves y los ves increíble y de repente ¡fum!, se queman y bajan, ¿no? Entonces, después llegan a un punto ya promedio que va a ser tu empleado. Entonces, o hay personas que al revés tienen un crecimiento mucho más lento, pero saber que va a llegar a tener un crecimiento continuo, 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 no te hace descartar como una mala posibilidad de contratación inicial, porque normalmente tienen un periodo de prueba, ¿no? Entonces, decir, traen esto. Pero dentro de lo que está ahí en ese instructivo, vale mucho la pena porque también ese instructivo lo tenemos del jefe, que eso es Que es donde ver cómo empatan o no este con este empatan. empatan. A nosotros nos pasa, por ejemplo, hay veces que te ponen, vamos a suponer como un ejemplo que siempre usamos y pasa. Si nosotros tenemos a una persona que tiene exactamente las mismas características, es imposible, pero vamos a ponerlo como analogía. Ujú. Si tiene todo idéntico, las mismas O sea, jefe y capacidades, subordinado. lo mismo, pero la única diferencia que tiene esa persona, o sea, dos posibilidades candidatos para contratación, hay una persona que la única variable que tiene es que le gusta, le importa que todo le digas cómo hacerlo y todo reporta, todo confirma. Y la otra, en extremo, es no le gusta que estén diciendo, no le gusta hacer, él se enfoca en hacer. Tienes lo mismo. ¿De quién De depende? diferente forma. Del jefe. Si hay Claro. personas que en el jefe dicen, es que a mí no me estás trayendo problemas, no me preguntes todo. Ninguna está mal. Sí, claro. Son combinaciones y esas son donde empezamos a ver. En esta combinación, a ti te gusta sentir que estás enterado de cómo están pasando las cosas, entonces nos vamos por este, ¿no? Y por otro lado, a ti no te gusta que te estén preguntando, te gusta que te resuelvan, entonces esta es la Sí, sí. persona. Eso, si lo ponemos a la inversa, por más características que tengan conocimientos, va a ser que sea desgastante para los dos, porque a fin de cuentas normalmente las empresas buscan contratar a alguien útil, que nosotros lo que muchas veces vemos es si esa persona va a encontrar el escenario ideal para crecer dentro de lo que tú ofreces. Claro. Que a las empresas ahí a veces es donde les cuesta, pero cuando empiezan a ver el decir lo que yo ofrezco va a sacar lo peor de esta persona, ni para qué nos Sí, ¿para qué metemos la traigo? en una mala relación. Una buena relación laboral realmente comienza cuando las personas están en el lugar y en la forma correcta. No es, o sea, digo, puede pasar que se caiga una relación por interacciones, pero sigue siendo personas. Entonces, esa parte de los perfiles lo que hacemos mucho es ese como instructivo, ¿Cómo haces ese ¿no? instructivo? Me Es llama una combinación y le muchísimo la hemos hecho mucho atención. en Digo, no fusión. vas a hacerla, no vas a describirla No tal vez es, tal cual, no es pero una fusión, digo, el reto que tenemos es que lo hacemos individual, lo aplicamos personalmente. ¿pero es Entonces, una prueba tal cual? sí, es una combinación de algunas pruebas establecidas, otras que son incluso juegos que nosotros vamos viendo y vamos viendo desarrollo y habilidades. La aplicación promedio se tarda una hora, hora y media, ¿no? Y sobre eso vamos viendo características, factores, los llevamos en diferentes escenarios y empezamos a ver factores comunes, empezamos a ver incidencias, porque también puede ser que
a lo mejor una persona tenga, no sé, que tú puedas ver, que a lo mejor no sé si a tus hijos les preguntas, ¿no? Que te digan, no, mi papá es bien enojón, ¿no? Y en la Me chamba digan, no, me es bien dicen eso. tranquilo, ¿no? O sea, siempre está, y dices, ¿cómo si es la misma persona? Sí, Tiene que ver porque también los escenarios somos cambiantes, ¿no? A lo mejor en lo laboral que está eso es más normal. activa, sí. A lo mejor en lo laboral tienes más conectada tu parte racional, eso te ayuda a entender, a solucionar, y a lo mejor cuando entra tu parte más emocional, Ujú. de muchas veces, y es común, en los papás pasa muy seguido, es más común que a lo mejor en la casa sean más enojones o más porque te frustras, porque te exiges más, porque te importa emocionalmente que tus hijos crezcan, que entiendan, que hagan. Entonces, sí es, no es que seamos Okey. personalidades múltiples, ¿no? Es que O sí el, sí pasa de: sí, "Oye, aquí en la oficina es súper buena onda y, casi no se enoja, y en la casa ya no lo aguanto", o sí. viceversa, ¿no? Que en el trabajo es muy duro y lo ves en su casa comiendo con su familia y es un pan de Dios. Mira, te lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Si yo te pongo ahorita a jugar póker y te digo, vamos a echar póker, órale, va con dinero. ¿Jugarías bien diferente si le pongo dinero real y le pongo Monopoly? Juegas bien diferente, porque esto sí te importa. Entonces, Okey. a veces lo que nos importa saca nuestra peor versión, que ahí es donde hay herramientas para empezar a entenderlo. Cuando algo te importa mucho, Ujú. te frustra más o te exiges más, o entonces está a veces es mucho lo que trabajamos en familia. Okey. El nivel de importancia de quiero desarrollar, quiero hacer, cómo exijo, cómo llevo, cómo pongo, es mucho lo que Me trabajamos. estaba poniendo yo en este ejemplo que estás Ujú. diciendo y vaya, me pregunté, pues, a mí me importan las 2, o sea, claro que me Ajá. importa mi familia y claro que me importa mi trabajo. ¿Por qué tal vez puedo ser diferente en un lugar que en otro? Aunque te importen las 2 cosas. Porque tiene que ver la conexión. Tiene que ver la conexión emocional que tienes en uno y la conexión racional que tienes en el otro. O sea, el trabajo eres más estratégico a fin de cuentas. Ujú, Es cómo crezco, cómo pongo, ¿no? O sea, es gente que te importa tu proyecto, pero no estás rodeado de gente que te importa en realidad. O sea, te van importando en el camino claro. y claro que te importan los clientes. A nosotros, híjole, de veras hacemos vínculo con todos y nos importan. O sea, nosotros sí hay veces que, sobre todo con familias o con chavitos o así, Claro. hay veces que nos pasamos, Pau y yo, la noche así de, híjole, ¿cómo le va a ir de junta mañana? Y en la escuela, y tiene examen, y Ujú. o sea, sí te conectas, Sí, por pero, supuesto, es inevitable. pero nuestro equilibrio en ese tipo de cosas es, pero no podemos perder la emoción, o sea, no podemos perder la claridad ni la frialdad. Tenemos que seguir estratégicos. Sí, al final tienes que ser objetivo. Tienes que ser objetivo. En la parte donde no, que es la familia, donde todo está, normalmente la emoción es la Que que te sabes que ahí lleva. te van a perdonar, ¿no? Ahí no Ahí te van a despedir sí, tanto. ahí no te corren, ¿no? No tienes así como el jefe que te despide o el cliente que se te va. Entonces, sí es más la parte emocional que se activa Okey. en esas áreas de la vida. Súper, muchas gracias, Moy. Oye, ¿y cómo? No sé si te ha tocado algún caso, incluso que o más, ¿cuál sería el caso donde hayas llegado que haya una cultura como muy fuerte en la empresa? O sea, que realmente tengan problemas y que digan: "No, ya, por favor", ¿cómo arreglas algo así? Fíjate Creo que que es muy común, pero es poco hablado, y porque las empresas no lo van como a aceptar, ¿no? Como sí, tal. yo creo que tiene que ver, mira, en las empresas hay algo que en su momento inició siendo algo muy bueno, que si ahorita lo decimos, incluso yo lo puedo ver y digo: "Ay, no entremos en esa área porque no me hace sentido". No porque no esté correcto, sino porque no está bien ejecutado. Que muchas veces eso es lo que nos va pasando. Ahorita tú decías, la salud mental y la salud emocional está poniéndose de moda. Es que sí es importante y es correcto, pero no está bien ejecutada, ¿no? Okey. Entonces, ahorita salen coach muy fáciles, salen cosas muy sencillas, todo el mundo te pone. De hecho, si tú te fijas en todos los reels y todo lo que vas viendo en internet, lo que te hacen es conectarte e identificarte. Sí, Ah, sí, claro. me siento A mí igual. me pasa eso. Pero terminas, ¿cuántos videos tienes guardados? Muchísimos. Ujú. Y que te hacen sentido. ¿Qué tanto cambio te han representado? Salvo alguno que te hizo una frase más allá, pero tienes muchos Es muy guardados poquito. que lo único que hicieron fue sentirte identificado, pero no te dieron un camino de solución. Entonces, dentro de las empresas hay cosas que, por ejemplo, se empezaron a hacer de hace muchos años, muchos, ¿no? Sí, ahorita la misión, la visión y los valores están mal ejecutados.
nadie los sigue. Están más para qué quiero venderle al cliente que soy, ¿Qué soy? qué quiero demostrarle al mundo que soy. Realmente no. O sea, los valores de una empresa son súper importantes porque son lo que marcan y construyen una comunidad como tal. El punto es que si yo no tengo valores reales, o sea, quitando Que la los mala vivan. ejecución, Ujú. sino que yo tenga valores específicos, si yo no tengo esos valores, lo que va a suceder es que la empresa va a empezar a construir sus propios valores, porque los valores o los construyo por efecto o por defecto. O los hago yo y los pongo y los construyo y eso hago que la gente que vaya entrando vaya Los viva. teniendo esa parte o me espero a que la cultura del lugar vaya haciendo los propios valores. Por eso tú puedes ver empresas que cambiaron al director y se cambió todo el ambiente. Sí, y sí pasa, ¿eh? Sí, muchísimo. Y te das cuenta que esa persona era la que promovía, no son valores de una empresa. Entonces, por ejemplo, ese concepto, lo que nosotros entramos es como a ver qué tan ideales están tratando de manejar, qué tanto, eh, qué tantas cosas están perdidas. En donde nos ha tocado mucho entrar en empresas así, curiosamente, es en empresas de familia generacional, de cambio, ¿no? Ujú. Donde viene el abuelo o el papá que tenía en la empresa, que ya se están jubilando y están haciendo Y la llegan los hijos. transición, y los hijos tienen una mentalidad totalmente diferente. Es un reto muy fuerte las empresas familiares, aunque la trabajen no generacional en delegación de empresa, Ujú. pero es muy fuerte el cambio generacional y los objetivos que persiguen. Claro. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es que justo en esa parte es donde nutrimos. Empieza a generar realmente el valor que quieres poner, porque el valor te alinea a los dos. Tú con tu vieja escuela, tú con tu nueva escuela, pero todos alineados. Entonces, ahí muchas veces te vas como a piezas más medulares, como que quieres, que buscas, para dónde vas realmente, porque si no, no vas a poder construir. Si tu empresa no tiene valores correctos, si tu empresa va por todos lados y estás perdido, quiere decir que ese es un síntoma nada más. El síntoma tiene un punto de origen. Ujú. Y podemos estar, que es lo que más en las empresas nos hacen, a nosotros nos piden muy seguido, dame una capacitación de motivación y danos un curso de motivación y Es tráenos que una... eso dura, es un shot Es que la motivación y no es al el otro día problema, puedes estar es la desmotivación. correcto. O sea, ¿qué te está desmotivando en tu Ujú. empresa, tu gente, que los tiene en ese estado? Sí. Entonces, yo te puedo venir y está padrísimo y se cobran súper bien cobradas, pero eso es algo que no hacemos, por ejemplo. Dentro de los valores de nosotros es no hacemos algo que no te vaya a servir, así sea un bonito o cobrado, lo que sea. Si no es lo que necesitas, no lo hacemos. Incluso nos pasa que a veces piden algo muy puntual. Quiero que me des una capacitación para líderes de tal. Es que tu problema no está en el liderazgo. No te lo doy, porque no te voy a hacer algo que te va a servir porque es información útil, Ujú. pero no es tu problema. Lo que tú quieres resolver es esto, tu origen es este. Entonces, o nos vamos acá o contrata a alguien que te dé tu curso, pero no te va a resolver el problema. Sí, claro. Y eso es algo que nos ha funcionado mucho en las empresas. Y eso es lo que nos ha tenido realmente en recomendación directa, porque sí nos vamos al origen de las Y creo cosas. que tu trabajo es súper valioso porque ahorita, antes de empezar aquí la charla, platicamos y no tienes como redes como tal, ¿no? Entonces, trabajar, ¿no? La verdad tiene, creo que muchísimo valor el que tu trabajo sea de boca en boca a lo Sí. largo de estos 12 años. O sea, es porque tiene mucho impacto. Mira, afortunadamente sí, y ese es nuestro indicador. O sea, nosotros hicimos hace 13 años hicimos una mini campaña, ¿no? De una revista aquí en Cuernavaca que era como para niños, que hicimos un anuncio. Lo hicimos 6 meses, con eso empezó a llegar gente, de ahí llegaron papás, de los papás se fueron a las empresas. Empezamos también, curiosamente, las personas que te recomiendan, como empezamos nosotros desde que empezamos con las dos modalidades, online y presencial, porque nosotros nos hemos movido siempre de Monterrey a Cuernavaca, ¿no? En temporadas. Entonces, ya teníamos muy acostumbrados. La pandemia a nosotros nos agarró ya entrenadísimos, a la gente con la que trabajamos, todo ya estaba muy Tuvieron mucho acomodado. más trabajo, me imagino, en Nos pandemia. aumentó, Claro. pero no se nos movió nada de lo que teníamos, porque ya lo teníamos acostumbrado a en esas dos fusiones. Entonces, dentro del camino, ese anuncio nos abrió puertas y la realidad de decir, tenemos 12 años llenos con proyectos, llenos con la agenda, llenos con todo por recomendación y recomendación y recomendación. Esa es nuestra mayor señal,
¿no? De que lo De estamos que, haciendo claro. bien y de que está funcionando. Y curiosamente nos pasa incluso con puestos, por ejemplo, hay personas que en contrataciones o así con algunas personas o en empresas, o sea, la contratación es más fácil decirle, no te conviene la empresa. Pero también entramos mucho en la parte de cambios, por ejemplo, de personal, ¿no? O sea, de te voy a subir a tal puesto, te voy a llevar a tal, o quiero mandar a ¿Y este, que lo ahí el trabajan? error más grande, sí, vemos Ok. lo mismo, es, ¿te va a funcionar o no? El error más común, que ese yo creo que lo deben de vivir muchísimas personas, es a tu mejor vendedor lo vuelves gerente de ventas. Mm. No puede ser. O sea, por lógica no da y terminas quedándote sin tu mejor vendedor. Y es muy común. Es una estrategia de, es el mejor vendedor. En mi industria pasa La mucho. característica de un buen vendedor es la improvisación. La característica de un buen vendedor es agarrarle en el aire, es estar fuera, es no estar apegado a un plan. La función de un gerente Es el plan. es el plan, es la administración, es sentarte a tener un orden. O sea, no machea una característica contra la otra. Si a mí me pones, y yo soy diestro y me pones a escribir con la izquierda, voy a escribir horrible. Pero eres el que mejor bonita letra tienes, ¿no? O sea, sí, pero con esta no me saques de aquí. Y a veces esos cambios, los mismos gerentes, digo, los mismos buenos vendedores quieren la gerencia. Entonces a veces les decimos, no te conviene. O sea, te vas a Y volver un mal gerente. desde ahí podría, si tuviera su instructivo, la persona Claro, decir si me conviene ser gerente o por la supuesto. verdad sigo por este camino. Sí, O sea, claro. creo que la importancia ahí está en que cada uno de nosotros sepamos o tengamos nuestro propio instructivo. Se Totalmente. me hace una analogía bien Y padre lo del instructivo. es que realmente, digo, con los niños, con los papás, por ejemplo, también. O sea, es ten a tus hijos, pero ten el instructivo, pues no los entregan así como, o sea, Para ahí te llevar, llegaron, ¿qué pero diferencia? O sea, trabajas y hemos estado hablando de los equipos ujú, corporativos, etcétera. ¿Cómo es en la parte de las familias? no hay diferencia. O sea, de hecho, por eso nosotros trabajamos con el sistema de mentalidad de las personas. Y eso está en todos lados. Las familias son un sistema, tienen personalidades igual que cualquier personalidad de las empresas. Sí. Hay empresas más dominantes, hay empresas más barco, hay empresas más hippies, hay empresas más, Y hay papás ¿no? O igual. sea, y así son las familias. A fin de cuentas es un sistema, cómo interactúa la familia. Y de hecho, es instructivo, por ejemplo, que es como el mapa. Hacemos un mapa familiar. Sí. Y el mapa familiar es cómo interactúan y cómo benefician todos con todos, cómo facilitas, cómo pones. Entonces, realmente es lo mismo. O sea, lo que tú estás viendo dentro de una empresa es quitando puestos, ¿no? Pero a fin de cuentas en una familia hay puestos. Tú vete a una familia núcleo, tú eres el que pagas, tú eres el que diriges, tú eres el que decides, tú Sí, eres el que te completamente. encargas Es una emocionalmente. empresa. Es una empresa. Entonces, realmente, por eso te digo que comunicación me ayudó mucho en esa parte, en cuestión de, digamos, en los particulares, ¿no? O sea, no, Ujú. no lo corporativo, sino lo particular. Sí. Me ayudó mucho porque se hizo la fusión de ver patrones, pero también ver el sistema. Y ahí, pues, traes muchas bases, porque además no nada más es qué está pasando en la mentalidad y darle el recurso, sino también cómo lo transmites, enséñalo a hablar, a los adolescentes, por ejemplo, es muy común que entren como en la rebeldía, ¿no? Dices, no, es que no están de acuerdo con lo que estás diciendo, nada más que te lo dicen de mala forma o te lo dicen en mal momento Ujú. y también te lo dicen de una forma de reclamo, pero ¿cómo lo puedes poner para que se vuelva constructivo? De hecho, cuando los adolescentes entran en claridad de muchas cosas, se pierde mucho valor de crecimiento porque se pone en rebeldía, Sí. pero realmente traen claridad que cuestiona muchas cosas que hace crecer a los papás. Si se dan la oportunidad de oírlo, los papás actualizan y liberan un chorro de creencias que les están estorbando. Entonces, es un buen momento, pero es una mala forma. Y volvemos a la ejecución, ¿no? O Sí. sea, a veces se pierden cosas ahí, pero sí va más como en la interacción de los sistemas. ¿Cómo, les das un instructivo? La persona empieza tal vez a conocerse y ahí entra un poquito tal vez tu trabajo en la parte psicológica. O sea, sí es así, es como un post. O sea, ya te di tu instructivo, ya te lo expliqué, Ajá. ya te dije tal vez cómo funciona, qué puede ser bueno, qué puede ser, o sea, cómo tal cual ejecutas, cómo Ujú. accionas, cómo piensas. ¿Qué tanto es el trabajo después de que la persona tiene un instructivo? Mira, nosotros normalmente entramos como en esa parte de cumplir, ¿no? O sea, digamos Sí, de ahí que está. se entrega porque se va por contratación, Ujú. pero sí tenemos como un monitoreo informal, ¿no? Que eso,
en ciertos puestos o en ciertas personas o en ciertas cosas tenemos como informal, no lo cobramos, es como un seguimiento que tratamos de hacer como de cómo van, cómo se han sentido, porque a fin de cuentas te vinculas con las Sí, personas claro. y también es parte del resultado que estás buscando que funcione. Entonces, más bien, como ya existen esas bases, siempre se queda abierta la posibilidad de alguna sesión de seguimiento, ya sea para la persona que contrataste o para el jefe que te diga, híjole, me está costando esto, a ver, vamos a ver, pero para nosotros es una orientación buenísima Ujú. porque realmente conocemos. No es una orientación como la que te pueden dar más teórica, Sí, claro. ¿no? No, lo correcto sería que lo llevaras por, ¿Y no aquí te es busca la gente de manera independiente después? muchísimo, Es que a mí se me muchísimo. haría Sí, algo, oye, esto muy me ayudó, de me lo hecho, dieron en la empresa, pero ya tengo tu teléfono, ayúdame, ¿no? eso es algo que nos pasa mucho y nos pasó a la inversa, ¿no? Cuando empezamos eran las familias que los papás o los que tenían empresas decían quiero esto en las empresas y ahora tenemos mucho al revés. O sea, que vas a la empresa, entregas el perfil y Y dices ahora yo ve a mi quiero esto casa. con mi hijo. O lo Claro. entregas, por ejemplo, y es muy chistoso, es muy común en los dos, ¿eh? En hombres y en mujeres, que estás contratando y a la hora de entregarle su perfil y explicarle cómo funciona, y es más, no nada más decir qué hace y cómo lo hace, sino por qué lo hace, qué hay atrás, es súper común que las personas te digan, híjole, ¿cómo le explico esto a mi pareja? ¿No? O sea, que mi esposa entienda esto y me va a dejar, vamos a quitarnos 20 pleitos, porque esto es lo que no he sabido decirle, pero no me logra entender. O como ¿Se lo decírselo. podrías explicar a ella? Pues, ve, órale, o sea, hacemos una sesión, paga la sesión y yo le explico tu perfil a la pareja. Y entonces a la pareja le dice, quiero el mío, ¿no? Ha sido una cadena, de veras, por eso digo, sí Qué nos gustaría interesante. y estamos ya con proyectos diferentes, todo tiene un crecimiento y un ritmo y un flujo, ¿no? Nos va llevando a todos a evolucionar y todo. Ahorita los proyectos que vienen en puerta sí traen la necesidad de redes, sí va a haber más difusión, si necesitamos, porque se va más a volumen. O sea, son entrenamientos que nosotros vemos que son herramientas que hemos visto que a todo el que se lo des lo hace bien y a todo el que se lo des lo necesita. Entonces, estamos haciendo como preentrenamientos Ujú. para que tengas nada más después de eso sesiones individuales, pero que tengas un bloque a un menor costo porque va Colectivo. en colectivo. Entonces, esa parte, pues sí, va a entrar redes y todo, pero eso es lo que nos ha ido nutriendo mucho, que sí Ah, lo está. buscan. Se me hace súper interesante e importante porque, digo, has trabajado con mis hijos y honestamente es que luego yo platico con mi esposa y es impresionante cómo, y ahí, de ahí como iniciamos la conversación, o sea, no es psicólogo, ¿no? O sea, es No. como, no, pues mis hijos van con Moy, Ajá. pero, y los ayuda un montón, pero ¿qué es psicólogo, terapeuta? No, no sé qué decirte qué Ajá. es, pero los ayuda un montón, o sea, y realmente creo que tienes una facilidad y un don de conectar con Gracias. las personas y sobre todo con las adolescentes que tenemos por ahí uno en casa, bueno, se está y está tú. Y es complicado porque, y también a nosotros como papás, porque lo que vemos y tal vez que tú también lo ves y lo identificamos, pero no es lo mismo que se lo diga yo, o tal vez no sé la forma correcta de decírselo como papá y, y tú se lo dices de una forma, por supuesto, yo creo que diferente o como amigo, o es porque Desde conoces otra el instructivo, posición. desde otra Ajá. Se lo posición. digo desde otra postura, porque normalmente que te lo diga tu papá a nadie le gusta, ¿no? O sea, ya entrada, Sí, entra más en la parte emocional que te digo que nos pasa. Cuando entras en lo racional es, a mí no me importa. O sea, si lo quieres entender o no lo quieres entender, pues tú lo es estás tuyo. cargando. Pero si le cachas por aquí o le entiendes por acá, esto te va a beneficiar. ¿Quieres verla, vivirla más fácil? Y ahí es donde empiezan a abrirse y lo empiezan a poner en práctica y les hace sentido, lo ven y se casan. Entonces, sí, es una combinación. Hace poco estaba hablando con un amigo que trabaja como consultor y tiene muchos años en consultoría y demás, y me platicaba que yo le preguntaba, oye, ¿cuáles son los problemas así más cabrones que ves en las empresas? Él ha trabajado con empresas multinacionales y demás, y lo contratan para proyectos, pues sí, estratégicos y cómo vamos a resolver este problema. Y él tal cual me decía, los problemas más difíciles de solucionar y que es la raíz de cualquier problema son las personas. O sea, es la comunicación, el que simplemente este equipo se comunique con este Ujú. y este le diga a este qué es lo que necesita de él y este lo entienda y este igual forma le diga a él, oye, yo necesito esto de ti y es todo. O sea, Ujú. no es algo
complejo de realmente hacer una estrategia y ver No, cómo es que de haces todo el hecho proceso, es es comunicación. justo esa parte, es llegar a lo simple. Y de entrada, ahí, por ejemplo, pasa mucho en esa interacción. O sea, más que comunicación es interacción, porque a fin de cuentas la interacción incluye comunicación, pero también incluye objetivo, pero también incluye perspectiva, pero incluye muchas cosas. En, es muy común, por ejemplo, no sé, y vamos a ponerlo real, una de las áreas que a veces es de las áreas que más rechazo pueden tener por todos los demás, ¿no? Es el área administrativa. ¿Por qué? Porque es el Operativa, sí. matasueños, es el que no te da el presupuesto, es el que quiero comprar tal cosa y me gustaría y te baja el presupuesto y te dice el recurso es de tanto, ¿no? Es muy común en las empresas que recursos humanos sea como, está padrísima tu idea, me encantaría tu proyecto, bueno, hay Pero no hay nada. presupuesto. Y cortan, incluso hasta los mismos dueños. O sea, llegan con recursos humanos, se me antoja, no te alcanza. O sea, no, y párale, y es que es lo que necesitamos. Sí, pero no da, necesitas otra cosa. Entonces, es un área que tiene muy cuidado su propósito. Si tú pones ahorita, y vamos a poner lo que yo pongo ahorita, 10 pesos en la mesa, y siento a todas las áreas, a los gerentes de una empresa o de así, y les digo, ¿qué onda? Todos van a querer los 10 pesos. Nadie va a decir, oye, no, fíjate que yo este mes no agarro. Quédate tú porque necesitan. Se pierde. O sea, empiezan a ser células tan individuales que tienen propósitos tan individuales que pierden de vista el conjunto. Entonces, esa es la interacción. Si yo vengo pidiendo para mí y tú vienes pidiendo para ti, ya estamos rivaleando por eso. Correcto. Ya no. Entonces, no nada más es la comunicación, es decir, ahorita, ¿quién nos conviene? ¿Te beneficia? Eso va a hacer que se genere el doble. Entonces me conviene más porque entonces compro algo mejor, pero se pierde, justo ese es el sistema. Es entender que el sistema, cuando se empieza a fraccionar en individual, que en las familias pasa mucho eso, Ujú, es el chavito se ve, yo, nomás yo, no, espérate, es que no estás viendo lo que implica, lo que tiene, lo que tal, no, pero yo quiero esto, ¿no? ujú. O papás que es, no, a mí no me Se compliquen. hace esto. Se hace esto porque así lo pienso yo, pero Correcto. espérate, es que no estás pensando en lo que implica, lo que impacta. No, es así por tal. Cuando se individualizan esas células, digamos, ¿no? O esa interacción, se pierde de vista el beneficio del bien común, que eso es muy, muy fácil que se dé. Bueno, estábamos hablando de las herramientas que puedes utilizar con los niños o los procesos, casos que te hayan tocado, y no sé si se puedan mencionar, pero claro, no vamos a decir nombres ni mucho Sí, menos, no. pero algo fuerte en un niño, o sea, sí, Pues ¿cuál mira, sería o yo creo que lo que tú más es que ves son por hoy? edades. O sea, ahorita vemos, por ejemplo, hay muchísimo caso de ansiedad de niños, que normalmente era más fuerte en adolescentes. Ahorita está mucho más fuerte en niños. Traen exigencias muy grandes, traen es que 10 a todos los niveles. Sí, 10 para abajo, sí. De niños. hecho, sí hay niños chiquitos de 4, 5, 6 años que están con niveles de ansiedad que dices, no, no está tan padre verlo así. Claro. Pero en general, digamos que en un promedio, la mayoría va teniendo sus retos, ¿no? O sea, cada edad representa una etapa de crecimiento y tiene sus propios retos. Entonces, la ansiedad ahorita está marcada como en niños y está muy marcada como en adultos jóvenes, entre 10, 15, 20 están sobreexigiéndose durísimo el ya tengo que tener, quiero el dinero, quiero hacer, quiero tal, traen una prisa por comerse el mundo, que está muy padre la actitud, o sea, está muy padre esa sed, que eso es a mí donde me cuesta mucho trabajo el nivelar entre a veces la sed que traen, ¿no? El no te puedo matar ese gallo, Sí, claro. porque está increíble que tengas esa sed, que traigas esas ganas de crecimiento, que traigas esa confianza en que se puede, pero independientemente de eso, pero estás verde, chavo. O sea, sí te faltan muchas cosas que a pesar de que tengas la capacidad de lograrlo, que eso es lo que ahorita más se vende, tienes la capacidad de generar dinero, tienes la capacidad de lograr esto, sí, sí tienes la capacidad y ahorita más en las redes que cualquier persona puede llegar a monetizar fuerte y hacer cosas, pero tú todavía no traes la madurez para saber manejar los recursos que estás teniendo, Claro. para saber manejar las cosas. Entonces, si tienes prisa, por lo menos también ten prisa en el crecimiento personal, que ahí es donde dicen, ah, sí puedo y sí quiero. No, o sea, éntrate tú, porque si no está muy prematuro. Y ahí es donde empieza a hacer mucho ruido. Y es que esa edad creo que es bien complicado darte cuenta que es importante trabajar tu cabeza, tu mente. O sea, traemos, y a mí sí me genera mucho conflicto que niños pequeños tengan ansiedad, porque tengo un niño chiquillo,
chiquito, perdón, chiquillo, chiquillo. Chiquito, bueno, de esas edades y también adolescente. Y a mí algo que sí creo que tienen la actitud, tienen las Ujú. ganas de quererse comer el mundo, quieren muchas cosas, pero también nosotros creo que como adultos y la vida y el ritmo que estamos llevando todos los días de justo de hacer, de ahora este proyecto, ahora esto, quiero más, y tal vez eso también está enfermándolos o están viendo eso. Y no sé si venga de hecho de los papás el que los niños tengan esa ansiedad. Pues es una Sería combinación, o sea, es una combinación, creo que también tiene que ver con la cultura, ¿no? O sea, sí estamos en un mundo de mucha inmediatez, o sea, lo vives en todos los sentidos. De hecho, yo, por ejemplo, se lo digo mucho a los papás, yo tengo 44 años, entonces me tocaron muchos brincos, ¿no? Ni me siento señor, ni me siento chavo, pero ni me siento joven, chavorruco. pero ni soy, Somos. o sea, estamos así en un inter, en un limbo raro, ¿no? Ajá. Pero o sea, yo, por ejemplo, yo me acuerdo y lo comento mucho. Le digo, es que yo antes veía y para nosotros cuando salió YouTube, por ejemplo, era como, qué padre, o sea, YouTube funciona y está bien padre. Y te echabas un tutorial de algo que te decía dura 20 minutos o una hora. Y ahí Ahí estabas está. y era comodísimo. Ahorita te metes después de los shorts, ¿no? Después de los reels, después de todo, te metes, ay, hasta le vas adelantando, ¿no? De hecho, tan se dieron cuenta que ahorita muchas veces te marcan abajo dónde le puedes picar qué Sí, ya de información aquí está quieres. bueno. Ya no me quiero echar la hora y media, me quiero echar este tema que es mi duda ahorita, en nosotros. Si para nosotros lograron cambiarnos esa velocidad, imagínate los que Los niños. crecieron con esa velocidad. Es un acelerado muy rápido. De hecho, a veces hasta hablando con ellos es, ya te entendí. Ya caché eso. Espérate, o sea, cachaste quién sabe, pero te estoy dando un consejo. Ya lo entendí. Sí. Entonces, es Y prisa. sí te contestan, sí. Entonces, Ah, sí, 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 muy eso ya. seguido. Eso Sí, ya, ya, sí. ya, eso ya Es, también. ya te entendí. Ya lo caché. No, ya es eso ya. Yo ya lo entendí. Y Sí. dices, ok. Entonces, vamos muy en ese ritmo. Traen mucho prisa, traen mucho crecimiento y también hay mucha exigencia. O sea, si tú te pones a ver, nosotros a lo mejor generacionalmente te comparabas con el que era el mejor deportista o te comparabas a lo mejor tu punto de referencia era el tío que tenía 40, ¿no? Porque pues eran las edades de que ya tenía su empresa y acababa de comprar un coche padre, pero lo veías a los 40. Ahorita las referencias, o sea, yo veo videos que dicen jubílate a los 30 y digo, ya me tardé. O sea, antes era jubílate a los 65, a los Sí. 60, ¿no? Y era otra forma. Ahorita que su objetivo sea jubilarte a los 30, no porque yo lo vea equivocado, simplemente porque yo digo, no sería correcto. ¿Por qué? Porque antes de los 30 económicamente puedes financiar, o sea, puede ser que te logres hacerlo, porque ahorita hay mucha capacidad de hacer o sea, esa generación de dinero, pero la etapa más padre Mentalmente. donde tú la sientes, que sabes que está siendo efectivo. En el otro a lo mejor es rentable, pero o sea, de 30, 40, 45, 50, es una etapa donde tienes mucha madurez, donde tienes mucho más colmillo, traes muchas tablas, eres muy acertado y ahí no disfrutas tanto qué tanto estás generando, qué tanto no estás generando, sino qué tanta satisfacción te da el resultado. Es como la cosecha personal de lo que has crecido, Sí. que esa es la que se quieren brincar y creo que les va a hacer mucho hueco. Pero sí, con recursos y formas así, Sí, sí, sí es es... una combinación de la generación de esta ansiedad de tanto de los adultos como de los niños. ¿Cómo podemos nivelar eso? O sea, ¿cómo como papás podríamos nivelar el tal vez no transmitirles tanta inmediatez? Y lo digo porque pues sí, soy un papá emprendedor que, que tal vez vive muy acelerado en cuestión pues sí, querer hacer más y querer hacer más cosas y este proyecto y otro, y tal vez eso se lo puedes transmitir de alguna forma a tus hijos y tal vez no de decirles a ellos, mira, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y tienes que hacer esto, tú, no Ujú. transmitir eso, sino que tal vez te ven, ¿no? Y te ven con un ritmo de trabajo y te ven ansioso, te ven preocupado, que creo que eso, si hoy bien no soy el mejor para nivelar, para equilibrarlo, Ujú. y lo veo veo también a muchas personas en citas y de productos que ellos
de alguna manera me cuentan hasta cierto punto su vida, su situación. Y es así, o sea, Sí. muchos estamos preocupados por muchas cosas, por dinero, por hacer, por tener, por dar. Em, claro que como papá quieres darles la mejor calidad de vida posible que tengas a tu alcance y con tu trabajo, pero ¿cómo mediar eso? Mira, yo creo que ahí es como, me encantaría tener la respuesta, Sí, ¿sabes? Es así como cómo curar algo, ¿no? Que es un gran mal de una generación o de una época. Esa prisa, esa exigencia, esa necesidad de más y más y más y más que todos vamos sintiendo, el, no sé, como que ese acelere, pero nosotros nos enfocamos mucho precisamente en el cómo te estás relacionando tú con eso. Ahí es donde está la oportunidad que nosotros estamos viendo y donde estamos pudiendo aportar. Yo no puedo ir a cambiar la prisa del mundo, ni puedo ir a cambiar los 200 mensajes, ni la cultura que se está haciendo. Existe, pero es cómo tú te vas a relacionar con eso. No es cómo el mundo te hace cambiar a ti. No es tú como el mundo que te dice que tienes que ser, sino es desde la inversa. Y justo desde ahí parte mucho el trabajar. cómo estoy pensando yo, qué estoy Totalmente. buscando. O sea, yo quiero, no sé, yo quiero ese coche porque está de moda o quiero ese coche por mí. O sea, ¿qué es lo que me mueve realmente a hacer algo? ¿Qué me está conectando con las cosas? Si viene desconectado de mí, aunque lo logre, no me va a llenar y voy a querer más y más y más. Entonces, es conectar mucho contigo y esa parte tiene que ver con los procesos, que ese es mucho lo de neuro. Neuro son procesos de desarrollo. De hecho, incluso en todas las edades tenemos retos de los procesos que tenemos que tener. Ujú. Con los niños, por ejemplo, cuando empiezan con todos los procesos de lectoescritura, que empiezan con todo lo que tiene que ver con aprendizaje. De hecho, lectoescritura es uno de los procesos más difíciles que aprendemos. ¿Por qué? Porque involucra prácticamente todo el cerebro. ¿Electroescritura? No, lecto. O Lecto. sea, leer y escribir. Ah, ok. O sea, el proceso de leer, escribir Ok. y todo lo que tiene que ver con hablar y cosas así, pero son los procesos más rebuscados, digamos. O sea, son Ujú. complejos porque utilizan atención, memoria, código, síntesis, frecuencia, secuencia, codificación, decodificación. O sea, utilizan muchos de los procesos naturales del cerebro. Por eso es muy difícil y lo hacemos muy chavos. Entonces, dentro de ese proceso, por ejemplo, a veces a nosotros cuando vienen y nos dicen, ¿qué sistema es mejor? Es que el sistema para tu chavo, o sea, tú tienes una forma de ver que tu hijo tiene una personalidad. Es lo mismo, ¿qué empresa es mejor? Pues es que tú puedes sentirte bien cómodo en una empresa y yo puedo sentirme bien Muy cómodo siendo subjetivo. emprendedor o al revés, ¿no? Hay personas que las pones a emprender y las revientas. Entonces, con los chavitos es mucho eso. Los niños tienen un proceso de aprendizaje que nosotros es justo la parte, o sea, es que ¿qué sistema tienen? Los colegios te venden, no, y les metemos tal cosa, y tenemos el sistema no sé qué, y tenemos el sistema tal. Sí, hay gente que se acepta más un sistema. De hecho, incluso o sea, en México tenemos muchas combinaciones, ¿no? Que los puedes ver en los colegios, que es el franco, no sé qué, el franco mexicano, el liceo El español, alemán, no sé el qué, el suizo, alemán, no sé qué, el el suizo, y americano. traen como fusiones, ¿no? Y dices, bueno, te llevan a ciertas formas, pero a veces te llevan a una y te desconectan de otra, pero te falta una, pero entonces siempre vas viendo que los sistemas se tienen que complementar. Si a mí me meten en un colegio donde mi idioma fuerte es el alemán, pues me van a tener que meter en inglés en la tarde. O si a mí me meten en uno, pero entonces me van a tener que complementar con otro en la tarde. Ningún sistema está completo. Por eso nosotros le apostamos siempre y lo que desarrollamos son los procesos. Si yo tengo el proceso de entender la semiótica, ¿no? Con las letras nos pasa mucho, por ejemplo, en ese programa nos tocaban, o sea, vemos muchos niños que vienen y tienen un periodo de tiempo largo tratando de aprender, por ejemplo, a leer y escribir, ¿no? Y ya vienen de muchos años de terapias y vino de tal entrenamiento, y lo mandaron con tal maestra y lo mandaron a regularización y siguen sin entenderlo. Y nosotros, por ejemplo, mucho de lo que hacemos es que hablamos con los papás y les decimos, a ver, ahorita no vamos a ver nada de letras ni nada. Vamos a jugar 2 meses o 2 meses y medio con él. Son puras actividades y son puros juegos. Pero si no desarrollas el proceso, o sea, él no está entendiendo matemáticas o no está entendiendo lectoescritura o no está sabiendo leer, no porque no pueda, sino porque hay un proceso que no está desarrollado.
Si no desarrollas el proceso, antes decían que las letras con sangre entran. Era así como el machetazo que nos tocaba a todos de los números y todo era, no eres malo en esto, macheteale. Ujú. Realmente es que si no soy bueno en algo, es porque algo de mi cabeza todavía no está madura para poder entenderlo, porque capacidad de hacerlo lo tenemos la mayoría. Entonces, salvo situaciones orgánicas o cosas que Claro. también aún así se puede con otras compensaciones, pero es mucho el juego. Y cuando tú ves a los chavos que juegan de una manera, que los pones y que les pones actividades y que están divirtiéndose, porque aparte le apagas la emoción de estrés que les ponen las letras, se frustran, los pones y luego se incomodan, no quiero leer, o sea, todo eso hace ruido en el aprendizaje. Cuando los sacas de ahí y los pones a jugar juegos que tienen que ver justo con lo que tienes que ver con lectura, los pones a encontrar secuencia, les pones a decir animales en un orden, les pones a encontrar, ahora el azul va a ser un aplauso, el verde va a ser un brinco. Eso es codificación, o sea, ahora esto significa, ahora te lo cambio. Ajá. Empiezan jugando y se lo pasan muy bien. Les pones las letras y niños que tienen 1 año o 2 años de retraso, en 15 o 20 días, después de 2 meses de jugar, empiezan a entenderla y la aprenden súper bien y se sienten felices porque pudieron, lo aprendieron de una forma no desgastante, Jugando. donde no se pusieron en juego, jugando, donde no se pusieron en juego ni su capacidad, ni su confianza, ni mucho menos su autoconcepto. Ujú. No Porque se muchas juzga. veces pasa, o sea, en la escuela es el burro, el que no puede, el que no está pudiendo, el que tiene regularización, el que... No, aquí se dan cuenta que sí pueden. Entonces, ahorita, por ejemplo, eso lo que estamos haciendo es que lo estamos mandando en, en apoyo a las casas para poderlo hacer mucho más accesible. Para nosotros es muy difícil estar porque es muy Claro. 1 a 1. Lo estamos mandando como parte de los programas. Vemos a los chavitos que necesitan algo, preparamos a la mamá, le entregamos el combo con materiales, con la forma de los juegos, con cómo lo va a tener. Súper. La mamá lo ejecuta 15 días en su casa en tranquilidad Y tienen otra sesión. y vamos viendo cómo actualizamos y los niños aprenden en su casa súper tranquilo. Las mamás hacen unos vínculos increíbles porque además también las mamás, para que puedan enseñar, aprenden un chorro de procesos. Sí. Entonces les sirve muchas cosas. Y es que, y te lo digo como papá de 40 años, que ahorita sería como esa media que tú dices que no estamos ni grandes ni jóvenes, sino que estamos ahí en un espacio raro. La realidad es que también nos ha tocado vivir muchísimas cosas. Yo vi televisión en Ujú. blanco y negro. Hoy para uno de mis hijos puede ser inaceptable que existiera una televisión enorme. O sea, hemos vivido como muchos cambios desde el tiempo también, que hoy, como lo estamos hablando, sentimos que pasa muy rápido, ¿no? Ujú. Yo les he preguntado a ellos si a mí el verano se me hacía que tenía como 6 meses de vacaciones, se me hacía muy largo. Hoy le pregunto a mis hijos cómo se les va y se les va rapidísimo. Ujú. O sea, no es duda, que estamos viviendo muy acelerado y también a nosotros como papás, pues nos cuesta muchísimo trabajo tal vez equilibrar o Ujú. nivelar la ansiedad. Me llamó mucho la atención la película de, ay, se me fue el nombre, que se acaba de estrenar, de las Intensamente. emociones, Intensamente. 2, ajá. 2 que ya está la ansiedad ahí, ¿no? O sea, es un fenómeno, no creo que sea un fenómeno actual, creo que siempre ha existido, Ajá. solo que hoy tal vez lo tenemos ya muy claro de que estamos viviendo en una época bastante Ujú. complicada en cuestión de salud mental. Fíjate que ahorita dijiste algo que se me hace importante y está muy bueno. Las emociones siempre han existido. Sí, O sea, no hay una emoción generacional, ¿sabes? O sea, las emociones a fin de cuentas están en nuestro combo personal porque son señales, son avisos. La diferencia es que el entorno despierta ciertas emociones por encima de otras. O sea, a lo mejor nosotros en su momento, pues la ansiedad la tenías en los exámenes o la tenías si te iba mal en el momento antes de entregar boletas o no. O sea, había momentos donde las tenías, pero en general teníamos emociones más activas de otras. Ahorita el mundo está en una, o sea, activa las emociones, pero a fin de cuentas son emociones que siempre hemos tenido. Lo que llama la atención es que estén más activas unas que otras. La ansiedad está mucho más enfocada en que sea momentánea. O sea, si es un momento de actívate, ¿no? Es sí, como la del examen y adrenalina baja, de tal cosa, pero es pero que se esté continua. volviendo ahorita un estado de vida, que se esté volviendo un fijo, que la gente sin ansiedad se sienta rara, ¿no? O sea, de hecho, hay personas que vienen aquí que ya libran la ansiedad, ataques de ansiedad, o sea, ya a niveles más altos,
que mucha gente libra muy bien los ataques de ansiedad justo entendiendo cómo estás pensando. Porque la ansiedad, a fin de cuentas, te le está provocando un estado de pensamiento. Hay escenarios, pero aún así tú puedes ver a alguien que tiene un reto enfrente, una situación complicada, enfrente, chiquita, y alguien que tiene una situación complicada fuertísima, y el de la chiquita trae un ataque de ansiedad, de miedo, y el grande, o sea, la situación compleja, va llevándola. Entonces, no es el reto, es cómo tú te enfrentas a eso, qué recursos tienes, cómo, o sea, qué tantas habilidades y herramientas tienes para enfrentar lo que tienes que tener. Justo en eso es en lo que nos enfocamos. Ese es el desarrollo. Y de lo que decías hace rato, por ejemplo, de lo que platicábamos de las empresas y de los talleres y de todo lo que hacemos, o sea, capacitación y entrenamiento tiene que ver con las herramientas grupales, pero sí seguimos con procesos de entrenamiento individual, que eso es prácticamente lo que hacemos con todo el particular, ¿no? Y en las empresas también. Vemos muchas veces el decir, bien, este gerente, a lo mejor te conviene contratar este puesto bien clave, pero dale 5 o 6 sesiones individuales para que fortalezca esto que está teniendo o para que se dé cuenta que eso es algo bien importante, que reconozca sus fuerzas, porque a veces las fuerzas las tenemos tan comunes y los errores los tenemos tan fuertes que también es algo que pasa. O sea, yo puedo tener, si tú ahorita vives un día normal, pero se te ponchó la llanta del coche, ¿cuánto duró ese momento? ¿15 minutos? Media hora si no eres muy bueno cambiando la llanta, ¿no? Generalmente, ¿con qué concluyes? ¿Fue un buen día o un mal día? Fue un mal día. Sí. Te peleas un rato con tu esposa o con alguien y fue un pésimo día. Nuestra mente tiende a generalizar lo negativo y a maximizar lo negativo por encima de lo positivo, cuando en realidad tenemos que estar a la inversa totalmente. Sí, yo no lo me menos puedo que me fijar. pasó fue lo de la llanta, ¿no? Claro, Cené o con mi sea, familia. y te levantaste, estás vivo, ¿no? O sea, quitando que a veces suena así como de amaneces y estás vivo, es que sí vale la pena agradecer y estar consciente. Estás vivo, tuviste la capacidad, pudiste resolver la llanta. No fue el problema, fue tu capacidad de solución, pero te quedas muchas veces con la incomodidad. La sepas cambiar, no la sepas cambiar, algo se resolvió, ¿no? Tu coche no sigue ahí, tú con la llanta ponchada. O sea, eso es lo que a veces nuestra mente desconecta. Sí. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho más en esa parte de decir, ¿cómo puedes tener más claras tus fuerzas? Porque son tus recursos. Si ahorita yo te digo que vas a tener que hacer un pago en, no sé, en 3 meses vas a tener que hacer un pago de $1,000,000, ¿qué sensación te da? Ansiedad. Pues claro, vulnerabilidad o terror o depende, ¿no? O sea, pero si yo te digo ahorita que en un mes te voy a dar $5,000,000 y en 3 meses tienes que pagar $1,000,000, ¿cómo te sientes? Súper bien. ¿Por qué? ¿Qué cambió? El reto no cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Tu recurso. Claro. Eso es lo que se nos olvida muchas veces, que nosotros nos damos cuenta de lo malo o de lo que nos falta o de lo que no tenemos, y eso es lo que nos está haciendo vivir en ansiedad, que realmente es una desconexión de nuestras fuerzas, es una desconexión de nuestra capacidad y es una desconexión de nuestro sentido personal. ¿Hay algún ejercicio que tú recomiendes a nivel personal justo para estar muy, no sé si llamarle agradecimiento o alguna herramienta que tú digas, puedes implementar esto para que tu mente no esté todo el tiempo pensando en ese pequeño momento negativo que pasó el día y que ya generalizó que se te echó a perder el día? Mira, hay cosas muy simples, ¿no? Que podemos usar en el día a día, que la verdad es que son tan simples que no le encontramos espacio en la rutina. Agradecer siempre es una que ayuda, ¿no? Definitivamente. Nosotros siempre ponemos un ejercicio en ciertos momentos y la gratitud, no como desde el agradecimiento de lo divino, no, simplemente porque no, o sea, digo, la espiritualidad es algo bien importante y definitivamente juega mucho en el juego mental de las personas, pero independientemente de esa parte es qué tanto, o sea, el agradecimiento es más bien tu capacidad de identificar qué te está pasando en lo bueno. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es que les decimos, vas a tener 3 agradecimientos por día. Regla, es un mes y regla no puedes repetir. Uf, porque empieza muy tranquilo y todo el mundo, ay, agradezco que mis hijos están sanos y agradezco que tengo comida. Yo sí he hecho ese ejercicio. Empiezas Eran 10. Al 10 al día. 10 al día. No, al cuarto día, cañón. yo ya no sabía. O sea, yo decía, bueno, ya agradecí por mi familia, ya decía, pues, sí, no, 10 se me hace un exceso. De hecho, y de hecho sí, es porque demasiado. A mí lo que me sucedió es que dejé de hacerlo. Ajá. Porque dije, es que son muchos 10.
Y ese es diario. demasiado porque entonces todo el tiempo estás tratando de ver qué haces, ¿no? Y entonces Me te generó desenfocas. ansiedad en el número 6 de Claro. ahora déjame pensar qué más positivo Intenta tengo, ¿no? hacerlo bajándole a 3, pero las reglas no lo repitas. ¿Por qué? Porque tus primeras semanas o tu primera semana No te lo la vas a repitas aventar durante bien. ¿cuánto tiempo? 30 días por lo menos. Ah, 30 días. No Ok. puedes repetir una gratitud. Ok. Si hoy agradecí porque tengo comida, mañana puedo agradecer porque me gustó. Pero Pero no si porque te tengo fijas, comida. la mentalidad lo que empieza a hacer es no nada más que tengo, sino que además me gusta. Y además que puedo comprarla por fuera. Y además que mi esposa la cocina o además que yo sé cocinar, te forza a salirte de las gratitudes que tenemos como requisito. Si yo te pongo ahorita y te digo que me hagas 12 propósitos, que son los de Año Nuevo, me los avientas así, ¿no? O sea, A mí ya me los traes chocan lo de las repetidos. uvas y Pero los si yo te digo que me des 50, te vas a forzar realmente a conectarte contigo. Es esa desconexión. Entramos como en generalidades muy simples, ¿no? Agradezco la vida, agradezco esto, agradezco la salud. No, pero ¿qué agradeces de la salud? O sea, ¿qué agradeces? Eso, esa es una. Y por otro lado, otro ejercicio que también ayuda mucho, que está muy bueno, es cuando te pase algo, conclúyelo mentalmente. Se me ponchó una llanta, fue horrible, me peleé con mi pareja, mi papá no me entiende, estoy teniendo problemas financieros, hoy tuve una auditoría, ¿no? Mi jefe me está metiendo el pie. En el giro que quieras, la situación que te esté pasando, date chance por lo menos de cerrarla y decir, ok, esto pasó, pero sí me di cuenta que tengo esto como fuerza, tuve capacidad de resolución, termínalo, porque si no te quedas nada más con la situación complicada. Y entonces, y diario tenemos retos. O sea, si un día a lo mejor no traes gripa, al día siguiente te peleaste con no sé quién, al día siguiente se cayó la bolsa y al día siguiente el dólar subió y al día siguiente el proveedor no te entregó a tiempo. O sea, todos los días tenemos uno, o sea, es muy frecuente que tengamos motivos para no estar bien. Y estamos entrando como en un mundo de perfeccionismo que no funciona, dañino, yo ¿no? O creo. sea, es irreal. Más Sí. que el dañino es inexistente. La perfección no existe. Sí, no existe. Entonces, yo te puedo decir del 1 al 10 cómo fue tu día. Por lo menos califícalo. Pero califícalo poniendo equilibrio, ¿sabes? O sea, no bajo una que resaltó. Eso, por ejemplo, es parte de lo que nosotros hacemos, resaltar mucho la fuerza que tienes, porque en la fuerza está tu recurso. Ahorita, por ejemplo, es muy común el control. Tú ves a la gente que quiere controlar todo. Papás queriendo controlar que ahogan a sus hijos, jefes queriendo controlar. A mí me llama la atención, digo, obviamente en el giro en el que estoy, yo tengo el celular muy abierto a que, o sea, desde que lo compré, me escucha todo, ¿no? Y todo el mundo me dice, bloquéalo de esta forma y quítale. Digo, no, porque si yo vengo a una sesión y alguien me habla en esa sesión de un tema, mi celular lo oye y me empieza a aventar, ¿no? Entonces siempre voy más profundo me avienta de todo, pero Wow. mi algoritmo va a decir, ¿qué es esto? O sea, me está hablando de esto y me está hablando de esto. Sí se va a volver loco por los temas, ¿no? Pero dentro de lo que nosotros vamos viendo, entre todo lo que nos va saliendo, es muy común que ahorita las empresas empiecen a ver como el sistema para controlar, no sé qué, el flujo de tal, el sistema para tener, todo se está yendo a control. A nadie nos gusta sentirnos controlados. Y de hecho el control no funciona. El control es una de las cosas que más altera, digamos, a nivel papás, ¿no? Que quieren todo el control. No vayan y no hagan porque está peligroso. No tengan esto porque tal cosa. No me contestes porque voy a perder el control sobre mi autoridad sobre ti. El control está teniendo un juego bien clave, cuando en realidad es todo lo opuesto. Yo no puedo confiar mi futuro o mi certeza no puede estar en cómo voy a controlar mi futuro, sino en totalmente lo opuesto. Es mi capacidad de reaccionar y mi capacidad de solucionar. Esa sí la tengo. Por eso la gente se cuenta historias todo el día y todos los rumiantes catastróficos que está teniendo la gente de no, y si pasa, y si me corren, y si me ponen, y si me hacen. Solamente hay algo que no podemos tener, una capacidad resolutiva, porque sí depende de, y son los seguros de gastos médicos o la muerte. Y tú lo sabes perfecto. Sí. O sea, esos dos son, por eso existen dos tipos de seguro. Porque es así, no depende de mí, pero yo lo pago para tener la certeza que cualquiera de los dos estoy protegido. Sí, de hecho. No dejo una vulnerabilidad porque puede ser en cualquier momento cualquiera de las dos situaciones. Claro.
Eso sí no está en mi control. Una de las cosas justo cuando compras un seguro es eso, es no te estoy vendiendo un seguro, te estoy vendiendo tranquilidad. Claro, O sea, al final que cualquier que cosa paz está mental, y resuelta. así lo dicen los japoneses, Sí. paz mental, paz Entonces, espiritual. para ese tipo de recursos existen. Ujú. Pero en todo lo demás, que mi control sea lo que me dé certeza, está equivocado. Está súper equivocado y pesa mucho y ahoga y atropellas. O sea, tu control más mi control. Imagínate que tú ahorita Chocamos. quisieras controlar esta sesión, ¿no? O sea, esta entrevista y que yo quisiera controlar qué quiero que me digas o qué quiero que hagamos. Se vuelven loco todo el mundo. O sea, Claro. no tendría un sentido. Se vería una guerra entre tú y yo Sí. de, no, tú me estás preguntando, No pero yo fluye. te voy a contestar lo que yo quiero decir. Y tú, o sea, no es el control. Realmente es la forma en la que tú quieres algo y estás fluyendo a lo que yo contesto y yo estoy fluyendo a lo que tú preguntas. Es de fluir. Es tu capacidad de adaptar y mi capacidad de adaptar. Lo que nos está dando tranquilidad, por ejemplo. Así funciona la vida. Me Y encanta. eso es algo que tiene mucho sentido y se está perdiendo. Sí. Y eso es algo que rescatamos. Algo muy que comentaste hace rato y que dijiste del propósito. Las Ujú. herramientas, creo, hoy yo, y lo digo a nivel personal, cuando empecé a trabajar en la parte de mi propósito, ¿no? Ujú. Que en algún momento llegó trabajando la parte mental. ¿Y cuál es tu propósito? ¿Y cuál es tu propósito? Y estás así de, puta, ¿para qué estoy aquí, no? ¿Para qué eres bueno? O realmente encontrar el propósito. Creo que justo esa pregunta puede generar muchísima ansiedad en muchísimas personas Demasiada. de todas las edades. Hoy trabajo con personas de mi edad, 40, 45, 50, y que realmente están en un conflicto mental por realmente no saber cuál es su propósito. ¿Tú qué opinas de eso? Te iba a decir, con el instructivo que tú le das a la persona, ¿eso ayuda Ujú. a tal vez obtener un propósito? Mira, yo creo que el propósito es otro gran ideal del cultural, ¿no? O sea, si lo pones desde la parte espiritual, todos tenemos una razón o todos tenemos un por qué existimos y para qué existimos. Pero a fin de cuentas, desde la parte espiritual, por ejemplo, ni aún así tenemos que saberlo. Estamos hechos por un propósito de Dios, por ejemplo. Dios sabe el propósito, pero ni siquiera lo tengo que saber yo, por ejemplo, ¿no? O sea, Él sabe y pues yo aquí estoy, ¿no? O sea, en esa combinación. Pero culturalmente ahorita se está metiendo ese propósito como algo que si no lo entiendes, no lo cumples. Es muy lógico que si yo no sé para dónde voy, pues no llegue, ¿no? O sea, Ujú. tú ves ahorita y dices, tengo que saber dónde estoy, a dónde voy, y entonces lo logro y pongo mi camino. Si te ponen el propósito como a dónde vas, si no lo tienes, todos los pasos sientes que estás perdiendo. Claro. Y entra la ansiedad, y entra la frustración, y entra el sinsentido, y entra todo ese ruido. En realidad no tiene que ver con un propósito, no es un destino. A mi perspectiva y lo que yo veo, un propósito es tu fórmula. Un propósito tiene más que ver con los valores, Y que tiene la más vas que ver con creando, un tal vez. sentido, tiene más que ver si el propósito para mí, o sea, a lo mejor sonaría raro. Pensé que verdad. El propósito sonaría muy raro si fuera, eh, incluso a lo mejor si yo digo el propósito que sea que todo me haga sentido, es un propósito muy válido. A lo mejor la gente va a decir, no, eso no te lleva, no te está diciendo, no es para el mundo, ¿A dónde pero vas? es para mí y es un propósito. Y si me hace sentido a mí, para la gente que está alrededor va a tener un sentido. Entonces, sí, no es que digamos que ese instructivo, ese mapa te lleve a un propósito, porque no es su propósito, ¿no? O sea, su propósito es tener como un inventario personal de fuerzas y debilidades para saber de qué echas mano, pero sí te ayuda por lo menos a saber con qué cuentas para poder hacer las cosas. El propósito es más una forma, es una dinámica. Mira, nosotros, por ejemplo, hay dos cosas que tenemos como bandera y siempre le hemos manejado Pau y yo desde que empezamos el negocio. Eh, ahí vamos cambiando empresas o vamos abriendo submarcas o vamos haciendo porque necesitan cierta característica o cierta personalidad. No es lo mismo lo corporativo que a lo mejor entregarle a un chavito el mapa con un esquema corporativo. De hecho, la Claro. información es diferente, o sea, no se van adaptando. Entonces vamos abriendo marcas, pero la que sí tenemos como variable de vida de nosotros, Pau y mía, es la excelencia. Es lo mejor que pudimos hacer es lo que estamos entregando. Sí, ok, va.
Que mañana lo podamos hacer mejor, no quiere decir que Que no fue estamos mal, excelente pero el ayer. dentro de hoy fue lo mejor que pudimos entregar. Fue el mejor reporte que pudimos hacer, fue la mejor estrategia que pudimos tener, fue el mejor compromiso que pudimos hacer, fue el mejor programa que desarrollamos para que ese chavito o esa familia tuvieran lo que necesitaban de reto crecimiento. Sí, va. Y la segunda es que no quede en nosotros. Esas dos han sido bandera y creo que esas dos son la razón por la que durante 12 años hemos tenido recomendaciones, recomendaciones, recomendaciones. Entonces, si yo digo, mi propósito es ser excelente, mi cabeza explota, porque no lo voy a lograr, nunca lo voy a Claro. alcanzar. Te vas a Pero frustrar si mi mucho. propósito es decir, quiero hacer lo que pueda con mis recursos de hoy, pero quiero que siempre tenga la excelencia en lo que estoy haciendo, o que por lo menos sepa que no quedó en mí, porque eso es algo que nos pasa mucho. Y lo compartimos, por ejemplo, tengo amigos que son nutriólogos, amigas en particular, y siempre decimos, es que nuestro resultado no depende de nosotros. Es bien retador. O sea, yo te puedo dar herramientas, pero si tú las usas o no las usas, Es tu no, a nosotros a responsabilidad. veces vienen y es que tienen un problema de ansiedad. Pues es que te puedo ayudar, pero si tú no haces lo que te toca, tu ansiedad no se va a corregir y eso no Claro. hace que nosotros seamos efectivos o no. De hecho, Sí, el doctor te da curiosamente hay la medicina, personas, pero si tú te la tomas, sí, es tu es responsabilidad. tómate la medicina o no, cúrate, mantén el reposo o sigue las indicaciones que te van a llevar a un estado mejor, pero no depende de nosotros, ¿no? Incluso en las empresas, también hay veces que desarrollamos estrategias y No en se un mes ejecutan. llegas y dices, no lo han ni siquiera iniciado, pero urge. No, es que pasó, es que todo esto sigues atendiendo síntomas, pero esto es lo que te va a quitar. No, pero ahorita no tenemos y estamos y la gente anda como loca. Así van a seguir, ¿sabes? Entonces, ese es un reto que nosotros tenemos, que si nosotros nos basamos en los resultados finales, estaríamos totalmente vulnerabilidad de la gente y sería bien difícil poder medirnos a nosotros mismos, poder saber si estamos siendo efectivos. Entonces, poniéndolo en un paso, decir, bueno, hasta dónde llega nuestro propósito, pues hasta dónde llega nuestro objetivo, no el propósito, sino el objetivo llega hasta pues entregar lo que tenemos que hacer, en dar lo mejor que podemos, en preparar las sesiones lo mejor que podemos, en dar las herramientas útiles. Estamos todo el tiempo buscando cosas que sean prácticas, porque la teoría para nosotros hace muchísimo ruido. Ese es algo que es un rival a vencer. Claro. Nos tenemos bases teóricas, pero una mamá que se leyó un libro de disciplina con amor, que se le lleva 3 libros, está sesgada, Sí. porque no se trata de una, no se trata de otra, se trata además, hasta tus hijos en individual necesitan algo diferente cada uno, aprende a leerlos, nomás tienes 2 o tienes 3, o sea, no es tan difícil empezar a entender cómo funciona cada hijo y qué le favorece a cada hijo y qué tiene cada hijo, ¿no? Entonces, esos retos de cambiar son mucho, pero a nosotros lo que nos mueve es justo eso. O sea, si yo te digo, mi propósito es mantenerme siempre bajo la excelencia, a lo mejor alguien que tenga una estructura de propósito y diga, no, tiene que ser el futuro y tiene que ser, pues a futuro desde hoy. O sea, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, ¿Para para qué mí esperar? tiene un sentido y la verdad es que sí vemos que hace mucho ruido, demasiado ruido. La gente está pensando que su vida no tiene un propósito sentido. y sintiendo que no tiene un sentido, es tú dale un sentido a tu vida. Y lo hicimos lo mejor que pudimos. Padrísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Moy. ¿Cómo te mantienes o qué te motiva para continuar ayudando a las personas? Mira, me encanta lo que hago. O sea, me gusta mucho, ¿no? O sea, algo que me pasó fue, yo tengo déficit de atención de toda la vida y déficit fuerte. O sea, sí era algo que yo tenía desde chavito. Yo también. Y me costó la escuela, bueno, para mí primaria fue un infierno. O sea, sí lo puedo decir que era complicada las calificaciones, no entendía. Ahorita, bueno, pasa el tiempo, conozco justo a Pau, le empiezo a hacer materiales de cierta forma. Ella diseña y desarrolla programas y de veras es impresionante su cerebro y su capacidad de generar herramientas y recursos, porque Pau es muy desarrolladora en Tenemos ese que conocer a sentido, Pau. del día que quieras. Es desarrolladora muy fuerte, o sea, su mente hay esta necesidad, esta alternativa y esta estrategia funciona, o inventa, o sea, tiene muchas cosas, pero a veces yo tenía bases de comunicación, medio le sabía el diseño, medio hacía cosas, entonces yo le hacía ciertos materiales y de empezar a hacer materiales yo me empecé a sentir bien. Y empecé a ver que el déficit de atención, que fue mi talón de Aquiles durante muchísimos años, hoy te puedo decir que dirigido y entrenado es mi mayor carta, hoy es mi mayor fuerza. Y ver que algo que fue
mi mayor debilidad, que hoy se vuelva mi carta más fuerte, esta capacidad que yo tengo de entrar a una empresa, decir, voy sobrefocalizado en una sola cosa y no perderme de vista entre la opinión del hijo, ¿no? O sea, de la de los papás y la de la gente es, no, quiero ver la tuya y poderlo hacer, es una herramienta increíble. Claro. Entonces, por un lado, me ha ayudado mucho a mí a nivel personal, que eso confío en eso porque la parte lo vivo. Por otro lado, es súper nutritivo todo lo que vemos con todas las personas. Parece mentira, ¿no? Parece que ayudamos, pero de veras crecemos un chorro y a lo mejor mucha gente te lo dice, pero a fin de cuentas crecemos en dos sentidos. Una, cada persona es un reto y cada reto implica una estrategia que tenemos que desarrollar. Entonces, si es todo personalizado todo el tiempo, pero analizando y viendo, entonces el pre para nosotros es un crecimiento fuerte, pero también el ver cómo las personas responden. Y a veces tú piensas, a ver, nos pasa, pensamos que los vamos a llevar por un camino, la gente es gente y cada quien tiene su... Y en ese camino de repente se dan cuenta, se dan por otro lado y dices, esa ni por aquí me pasó, pero está increíble y está buenísima para esto. Y entonces esto también le puede ayudar a esta persona que no hemos encontrado tal. Y es como todo el tiempo ir descubriendo la magia de la gente. Es ir viendo cómo la capacidad que tenemos adentro, la fuerza que tenemos adentro, quitando lo romántico, ¿no? O la parte rosa, digamos, pero ir descubriendo la fuerza y la capacidad humana es algo que también hemos perdido. Y tener chance de vivirlo todos los días, es increíble ver la cara de alguien cuando le cae un 20. Yo lo decía, ¿no? Mucho, por ejemplo, en particular, uno de tus hijos hace expresiones muy marcadas cuando le cae un 20, ¿no? O sea, en cuanto le cae, le ves los ojos, ¿no? Y es muy específico. Él lo hace, por ejemplo, muy visual, o sea, le cachas los ojos y al otro hijo que tienes en particular tiene un silencio y un espacio y empieza a hablar de una forma diferente. Y ahí te das cuenta que también le cayó. Entonces, ir viendo esos momentos y eso es todo, es increíble ver a la gente. Y además, es muy satisfactorio poder ser parte de la solución de las cosas de la gente, que en eso nos salimos un poco de la psicología, que eso también ha sido un reto. Psicología funciona muy bien para muchas cosas, pero en el enfoque que nosotros tenemos es mucho más práctico y más adaptado a muchas situaciones. Psicología tradicional, digamos, tiene procesos más largos, y son muy buenos y son muy útiles, pero no para todo, ¿no? O sea, y normalmente la gente cuando tiene un problema lo que hace es ir a psicología como tal. Entonces, se hacen procesos más largos o más dolorosos. Aquí no, de hecho, es empezar a encontrar tus propias fuerzas y es increíble cómo lo vive la gente. Muchísimas gracias, Moy. Yo la verdad es que sí te podría decir que estamos, como tú lo dijiste, a veces nosotros les decimos cosas a nuestros hijos y tal vez no se las decimos de la manera correcta y tú nos has ayudado muchísimo y eso te lo agradezco y creo que definitivamente yo quería hacer esta charla porque sé que nos van a ver personas ahí y van a estar tus datos ahí también para que te busquen y puedan obtener como instructivo que tú le llamas de cada persona, de verdad creo que facilita mucho la vida. Nosotros cada que tenemos un problema pues fuerte, no es ningún secreto, es como, Moy, por favor, háblale, o véanse o algo. Que de hecho esa es parte de lo que nosotros tratamos de hacer. Es cuando trabajas en las personas y les ayudas a encontrar sus fuerzas, se quedan independientes. A nosotros la dependencia es algo que evitamos lo más que se pueda, pero siempre estamos como respaldo, ¿no? Sí, claro. O sea, tienes los recursos, pero lo que hace muy padre es eso, que cada vez que vas teniendo y entendiendo algo, a veces la vida hace que se te olvide, la inercia te gana, te vuelves a alejar, pero por lo menos ya lo aprendiste y ya lo entendiste. Es retomar, es bien diferente. O cuando un reto tiene alguna herramienta que todavía no tienes, pero ya te has desarrollado en todos los demás. Nos pasa mucho con chavitos, nos pasa mucho con adolescentes, nos pasa con papás, nos pasa en las mismas empresas. O sea, son proyectos que terminan y con las empresas, salvo que sean contrataciones, que es como lo que se va quedando, son proyectos que de repente nos dicen, y siguen trabajando con tal empresa, ya no. ¿Por qué? Porque ya están bien. O sea, nuestra chamba es llegar a sanear. Claro. Y ya se sanearon y ya traen ahorita una estructura. A lo mejor en un año tenemos que hacer una actualización,
¿no? O sea, es como el check-up general para que sigamos teniendo, pero no necesitamos, o sea, es esa forma. Y ese que dices ahorita es bien clave. Llegar a decir, estamos súper bien, pero algo se nos atora y hay algo que puede funcionar que me ha servido en un momento difícil, pero que no lo tengo que tener todo el tiempo, Claro, ¿no? dependiente. En algún momento de mi vida yo tomé sesión de psicoanálisis Ujú, y él mismo en como, sí, como a tercera, cuarta sesión, me dijo, tal cual, me dijo, no te hagas dependiente ujú. de mí. O sea, me mandó a leer unos libros y tenía sesiones. Me dijo, cuando leas este libro, creo que hasta ahí puede ser. Yo no le creí, pasó como año y medio y sí, en efecto, leí ese libro y ya no regresé. Me sentía bien, o sea, creo que no digo que hoy no necesite, por Ujú. supuesto que necesito, Todos. todos necesitamos que nos atiendan por ahí mentalmente, pero vaya, vas en tu vida caminando y avanzando con tal vez, no es que tengas toda la claridad, pero sí que te identifiques ciertas Claro, conductas que digas, no, estoy mal, tengo que trabajar por acá. Creo que eso es lo que te deja una sesión de entender cuando no la estás pasando tan bien, identificarte, saber cómo vas a reaccionar y ese trabajo personal creo que es lo que nutre mucho a claro. una persona. Hay personas que no saben en lo absoluto cómo reaccionar, hacia dónde ir. Recomiendo muchísimo que las personas se atiendan mentalmente. Creo que tenemos un tabú por ahí que nos decían, si vas al Totalmente. psicólogo estás loco, si vas al psiquiatra estás peor, porque Fíjate te que va a ahí medicar. hay algo que nos pasa muy seguido y es justo eso. O sea, de hecho, nosotros dejamos de ponerle nombre de terapia, sobre todo por los chavitos y los Claro. adolescentes, que es, ¿me mandaron a terapia, estoy mal? Ajá. No, es un entrenamiento y realmente sí es un entrenamiento. O sea, va Sí, más de acuerdo mental. en lo que hacemos, son programas de entrenamiento, pero nos ha pasado mucho que, curiosamente, pues nos hemos ido recomendando, o sea, las recomendaciones se han ido abriendo. Tenemos gente en muchos lados eh, de México, de habla hispana, digamos, pero que se han ido por el mundo, ¿no? Entonces, eh, por azares del camino hemos llegado y se ha abierto una comunidad en Argentina, ¿no? Y en Argentina al revés, es todos, o sea, es como decir, no tienes terapeuta, estás mal. O sea, es una cultura donde es como, no sé, si a alguna mujer le dijeran, oye, ¿quién es tu ginecólogo? No, yo no voy. Sí, ¿Cómo? sí, ¿No? O sí. sea, Sí, ¿cómo claro. no tienes un cuidado? ¿Cómo no tienes un seguimiento? Esto se hace. Y culturalmente, por eso son tan fuertes. O sea, mucho de allá viene y se mueve. O sea, España, Argentina, en toda esa forma de cultura y de todo Ahora lo me que hace tiene que ver, sentido, lo de los sí es muy argentinos. fuerte. Son muy fuertes. Los argentinos son muy intensos, muy apasionados en muchos sentidos, pero son muy conectados con sus emociones. Tú ves las películas, ves series, ves lo que sea, y tiene mucha conexión emocional, tienen diálogos, muchas personas de Reels que tú ves, tienen mucho esa fuerza, porque lo tienen muy abierto y lo tienen cotidiano. De hecho, al revés, es mal visto no tener. Entonces, pues sí, funciona, ¿no? Sí, Aquí es algo que nosotros vemos, el hecho de decir, es que deberían de tenerlo. Y a claro. fin de cuentas es muy corto. Son programas cortos, vienes una vez, digo, un mes, 4 sesiones, 5 sesiones, vete. O sea, date un tiempo, vente en mantenimiento. O sea, Sí, sí, el sí. coche lo llevas a servicio por lo menos una vez al año y en teoría son Dátelo. dos. Date 2, 3 sesiones, acomoda. Y nosotros nos movemos mucho. Algo que le hemos apostado y ese sí digamos que es un objetivo heredado de Pau. Pau siempre desde que empezó le ha apostado a la prevención. Siempre. Es para que dejes que la gente llegue a estar mal. Y nosotros lo traemos mucho ahorita y siempre se ha quedado. Y a mí me gusta mucho. Entonces, no esperes a que esté mal, ¿no? O sea, nosotros podemos ver a una familia o un chavito antes de que entre a secundaria o después de que entró. Pues prepáralo para entrar, no que luego le corrígele lo que se lo enchocó, Claro. ¿no? Entonces, y hay mucho de los talleres, de los entrenamientos, de los programas, de las capacitaciones corporativas o las personales que tenemos, van por, o sea, los entrenamientos y todo lo que tenemos va mucho más enfocado en la prevención. ¿Qué viene para Moy en los próximos 3 años? Yo sé que tal vez has venido trabajando 12 años, no de la misma manera, por supuesto que ha habido Ujú. una evolución y en diferentes, ya lo hablábamos, con niños, con la parte corporativa, en la parte de formación de equipos. Em,
con adultos, etcétera. Pero creo que ahora viene como un proyecto que estás trabajando, que viene nuevo. ¿Cuál es eso? Sí, mira, hemos tenido la evolución. La verdad es que seguimos con todo, apostándole más a la prevención, que es lo que te decíamos hace rato, Prevención. y de alguna forma corrección también. Estamos tratando de encontrar formas y recursos para poder llegar a más personas. Entonces, dentro de lo que te decía de las generalidades, que a todos nos hace bien cierta información, estamos ahorita desarrollando un programa para empresas, ¿no? Que la idea es que la empresa contrate y que siempre haya una sesión a la semana o algo abierto a toda la empresa, a la que quieran entrar, porque también muchas veces los entrenamientos o las capacitaciones se van a mandos medios, mandos altos, porque tienen una importancia que estoy totalmente en desacuerdo de eso, pero Yo también. la capacidad de recursos y de todo que puedan tener, a veces por lógica no alcanza para toda la empresa. Entonces, Claro. estamos tratando de hacer esos espacios para que las empresas puedan contratar y tener un espacio donde las personas semanalmente se puedan conectar a una sesión donde los hagan pensar, donde tengan un ejercicio para liberar cosas, donde, o sea, va a estar muy llevada la dinámica a que sea una pausa, o sea, ese ratito de decir cómo suelto, cómo me limpio, cómo tengo, que esa es parte del desarrollo. Estamos teniendo también ahorita parte de ese entrenamiento, lo estamos viendo muy fuerte en adolescentes y en adultos jóvenes, que ese es otro que también vamos a hacer ya un poco más abierto en grupal. La idea del grupo es que también nos ha funcionado mucho la interacción entre ellos mismos, ¿no? Claro. El de repente, no sé, que un chavito, un niño piense que mi mamá es la bruja o mi papá es súper mala onda conmigo y que de repente te des cuenta que a otro le pasa lo mismo y a otro le pasa lo mismo, entonces ya te das cuenta que no son los papás, no es mi papá o no es mi mamá, ¿no? O sea, es cultural y así pasa y es por la edad, entonces baja mucho malestar, la ayuda de todos, ¿no? La opinión de la comunidad es buena y obviamente bien controlada y dirigida. Entonces, hacia allá vamos. Traemos cambio ahorita, vamos a estar, la intención es volver a movernos hacia Monterrey, que ahorita traemos las ganas de empezar a mover también lo corporativo un poco más fuerte otra vez. Y seguir en lo que estamos, o sea, seguir creciendo en herramientas, en recursos, en poder encontrar mejores formas para poder llegar a más personas, que eso también nos haga poder tener formas más accesibles para la gente, Claro. porque está la necesidad muy fuerte en todos lados. Sin duda alguna. Yo te aplaudo muchísimo tanto a ti para también las empresas que te están contratando y que te van a contratar seguramente, porque al menos en lo personal estoy convencido de que la parte de tratar tu mente y de estar lo más posible en equilibrio, y no semanal ni mensual, sino diariamente, es un trabajo que no termina y tampoco creo que va a terminar en algún momento. Es un trabajo que hasta que nos toque irnos de esta tierra, que no sé qué siga, tenemos que trabajar en nuestra salud mental y eso de verdad te lo aplaudo muchísimo y también muy agradecido de lo que has hecho con mis hijos, por supuesto el impacto que ha tenido dentro de mi familia, es enorme el agradecimiento y de verdad que quien te esté escuchando y que ahí dejaremos tus datos si nos lo permites, Claro. que te contacten y empresas, un fuerte aplauso que las que te contraten también porque es importante que traten a las personas dentro de una compañía, eso creo que les puede dar resultados más allá Les da de más resultados de por los que creen, supuesto, por porque supuesto. la gente que está bien y llega bien, trabaja muy bien, es mucho más productivo. Es sorprendente ver las empresas que se dan ese chance de decir cómo le ofrezco algo a mi gente que Claro. tenga eso, cómo ven el impacto, empiezan a tener gratitud por la gente, la lealtad. Hacen unos esfuerzos a veces por pagar convenciones y que la camisa y el termo para poner Sí, lo sé. camiseta, cuando en realidad la camiseta es tan fácil de poner como un lugar que me haga sentir bien, que me provea un bienestar y que me ayude a ser mejor persona. Esas son las claves más sencillas para cualquier empresa de generar realmente esa lealtad que están buscando, que se perdió en algún momento y se disfrazó de circo, de show, de Sí, claro. marketing, ¿no? De viaje, de convenciones, de funcionan. No quiere decir que no sirvan, pero hay cosas mucho más profundas que generan una vinculación y una conexión más fuerte. Sin duda alguna. Y aplaudo mucho eso. Y van a existir tal vez siempre de los dos caminos. Habrá gente también dentro,
porque me ha tocado y ya me me voy a extender más, pero también gente que no se deja ayudar, Ah, ¿no? no, O por sea, supuesto. Y eso es parte de, por eso, por ejemplo, nosotros los servicios con las empresas es lo primero que le decimos. Tienes 100 personas. Ok, tienes 1000 personas. Ok, tienes 5000 empleados. Perfecto. Con que empiecen a entrar un porcentaje y que sean fijos y que estén, esos van a empezar a permear. Si el de acá no quiere entrar, no importa, no esperes que entre un 100%. De hecho, no es real. Pero este va a convivir con alguien más equilibrado y van a empezar a moverse las piezas. Ok. Entonces, por ahí va. Súper, súper. Va. Muchísimas gracias, Moy. Oye, me gusta coleccionar algunas definiciones. Y he leído muchísimas y creo Ok. que ya sabes por dónde voy. Es muy subjetivo, es muy objetivo, cada quien tiene su definición, pero me encantaría saber la tuya. Para ti, ¿qué es el éxito? Ok. Yo creo que el éxito, fíjate que está interesante tu pregunta porque tengo muy claro lo que no es. O sea, tengo muy claro, ahorita me está saliendo rápido lo que no es el éxito para mí. Pero yo creo que el éxito yo lo definiría como, como poder avanzar en equilibrio. O sea, si para mí algo me desequilibra, no me lleva. Si avanzo económicamente, pero descuido la salud, no es éxito. Correcto. Es ir como en congruencia y en equilibrio, en un avance continuo. Creo que eso es lo que va llevando, ninguno atropellando por encima de otro. Súper. Esa es la que yo dejaría así como va. Muchísimas gracias, Moy. Abrazo tu definición y la pongo también ahí de mis favoritas en mi colección. Muchísimas gracias por el tiempo, de verdad estoy súper agradecido y también estoy muy convencido de que esta sesión no bastó en lo absoluto. Yo necesitaría contigo las que sean necesarias y espero también en un mediano plazo futuro que me tomes estas sesiones. Igual íbamos hasta Monterrey. Ah, buenísimo. Estaría Nos veremos buenísimo por allá. con una carnita. Muchísimas gracias, Muchas de verdad, gracias a muy ti, al revés. agradecido. Toda la gente que se quedó escuchando algo. Sí, y ojalá que ayude. La verdad, ese es el interés genuino de crear valor. Y creo que hoy fue una charla muy rica y creaste muchísimo valor, estoy seguro de eso, por lo cual estamos muy No, agradecidos. hombre, con todo gusto. Y ojalá que la gente se dé chance de conocerse más. Y de conocerse más por quiénes son, no por quienes les dicen que tienen que ser. Conocerte es algo increíble. Que le pierdan el miedo, que encuentren bien con quién, Por supuesto. porque definitivamente sí hay bueno, malo, peor y mejores, ¿no? Pero que le pierdan el miedo. Conocer, o sea, trabajar en ti no es trabajar, es un disfrute enorme. Por Entonces, supuesto. que se claven por ahí, que no se frenen en hacerlo. Que se disfruten a sí Que mismos. se disfruten y se conozcan y se descubran y se reconozcan y se actualicen es increíble. Súper. ¿Va? Muchísimas gracias. Con todo gusto. Gracias, gracias.